Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy hecho totalmente un lío. Ustedes tendrán que disculparme. Ahí estamos. Ahí estamos. Pues nada, que comenzamos. Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas y buenas las horas que sean, donde quiera que ustedes estén. Yo soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va Desnudo, en su versión de los jueves, que se llama Revista Semanal, porque cada semana pasamos revista a cosas que han ocurrido y que complementa lo que hacemos los miércoles en nuestros videos a fondo y lo que hacemos los viernes en Ahora Música, que a veces no los podemos hacer, pero es que es demasiado trabajo, son demasiadas cosas que hacer, y quienes me conocen saben que no me da la vida para hacer todo lo que yo quisiera hacer, para todo lo que tengo ganas de sacar adelante, sobre todo en este canal. Si pudiera dedicarme solo a esto, hermanitos, si pudiera dedicarme única y exclusivamente a esto, sería yo el tipo más feliz del mundo, pero pues evidentemente no se puede. Así que pues muchísimas gracias por acompañarme, y como siempre aquí vamos a tratar de revisar alguna serie de cosas y de pensar distinto de como quieren que pensemos, toda la gente que quiere que pensemos de cierto modo, que es un equivalente a no pensar, es decir, que le sigamos el apunte pero sin pensar demasiado críticamente nosotros acerca de lo que ellos dicen o proponen, lo cual nunca es conveniente generalmente para nosotros, ¿no? Pero sí es conveniente para ellos, eso no hay ninguna duda. ¿Qué cosas? Bueno, primero que nada recordarles que a las 8:30 tenemos cosas que sabemos, y en cosas que sabemos hoy tenemos algo especialísimo. Si ustedes un día van acabo de estar en Londres, llevé a mi hijo, porque lo conseguí muy barato, no porque tenga yo grandes cantidades de dinero para viajar en jet privado ni cosas por el estilo. Estuvimos en Londres y lo llevé al Museo Británico, y en el Museo Británico si va uno, hay una estatua, ahora no me acuerdo de quién es, pero lo dice en el vídeo. Pero verán que tiene grabado el nombre de este señor que se llama Belzoni, y lo tiene grabado sin sal y martillo, porque durante muchos años la arqueología fue cuestión más que nada de saqueadores que saqueaban para el Museo Británico o para el Louvre. Es una de las formas de la colonización más entretenidas que hay, que es pues robarle el patrimonio cultural, también con la intención de estudiarlo. No lo niego, no lo dudo, no lo rechazo, pero pues había un robo de patrimonio cultural, en algunos casos que afortunadamente se robó, porque si no, no se conservaría, y en otras cosas pues debería devolverse, como es el caso de los mármoles de Elgin, los mármoles del Partenón. Y yo lo digo porque el Partenón está allí, no es que te hayas traído algo que ya no está allí, sino que el Partenón está allí y estaría más completo si tuviera pues sus famosas figuras, los mármoles que se robó Lord Elgin. Pero entonces había una competencia entre saqueadores a ver quién saqueaba más para el Louvre o quién saqueaba más para el Museo Británico, y esta es la historia de Belzoni, y creo que se van a divertir con ella. A las 8:30 de la noche vamos a tener en nuestra pausa de siempre al señor Belzoni. ¿Qué más tenemos? Tenemos que pedirles apoyo. Ayer hicimos un video que al que le tengo yo un cariño especial. A ver, Randy me caía muy bien porque tuvo una valentía enorme y le costó miles y miles de dólares las demandas de los engañabobos que se le echaban encima. Fue víctima de acusaciones absolutamente delirantes, crueles, malévolas, clásicas además de la ultraderecha, ¿no? Aparte de que, se estuvo envuelto en una situación muy peculiar donde su marido, su chico de muchísimos años, su novio de muchísimos años, pues es un pintor venezolano que estaba ilegal en Estados Unidos y adoptó la identidad de otra persona, se robó una identidad, y al parecer Randy lo sabía y lo encubrió, y está mal que lo haya hecho, pero por amor se hacen cosas peores, y usted lo sabe si alguna vez ha estado enamorado. Si no ha estado enamorado, qué pena me da, qué triste de verdad. Bueno, el hecho real es que Randy aguantó a pie firme todo,
no fue sino hasta ya muy tarde, cuando salió del armario diciendo que era gay. Sus amigos lo sabíamos todos, pero públicamente no lo decía porque era una avenida más para los ataques de charlatanes que además generalmente por una cuestión extrañísima se relacionan más con la ultraderecha que con la izquierda, los embusteros en sí. No me refiero a las creencias idiotas de las que hablé en mi libro La izquierda Feng Shui, donde mucha gente en la izquierda cree imbecilidades, pero no, yo me refiero a los estafadores, a los verdaderos embaucadores. Generalmente se inscriben más en el terreno de la derecha y de la ultraderecha, y evidentemente en los años 70, 80, 90, si Randy hubiera salido del armario, pues habría sido una avenida más para atacarlo. Aguantó a pie firme todo, y era pequeñito, era más pequeñito que yo, que ya es decir, era bajito, era un gran atleta, porque la escapología que le hacía requería de niveles de atletismo elevadísimos. En su juventud fue un gran atleta, pero sobre todo era un tipo con una resistencia enorme, y era de lo más amable, en muchos sentidos lo opuesto a mí. Yo soy alguien que va a la bronca directamente en cuanto a que si encuentro un estafador, le grito estafador y lo señalo y tal. Y él no, él tendía a ser muy condescendiente con la gente, a tratarlos con muchísima suavidad, aunque los estuviera desenmascarando, ¿no? Eso me agradaba muchísimo de él, es un rasgo de personalidad extraordinario. Y entonces, pues, como lo conocí, como lo seguí a lo largo de muchísimos años, y como lo respeto y lo admiro, y siento que nos enseñó mucho a quienes tratamos de promover el pensamiento racional y lo que se llama escepticismo, que desafortunadamente le han dado mal nombre quienes nos atacan, pues quise hacerle un homenaje a Randy, sobre todo porque mucha gente me lo pidió a raíz de que comenté el otro día cuando ayudó a Johnny Carson a desenmascarar a Uri Geller en la primera presentación de televisión de Uri Geller. Así que se los recomiendo, no por mí, sino por James Randi. Es una figura importante, es una figura relevante, y mucho de lo que ven ustedes hoy de la lucha contra la homeopatía, por ejemplo, de que la homeopatía vaya en retroceso, que incluso en Alemania, donde nació, o en Francia, donde está el mayor laboratorio de embustes homeopáticos, Boiron, ya los gobiernos estén diciendo pues que la homeopatía no se puede vender en farmacias, la homeopatía no se puede considerar una forma legítima de medicina, porque no es medicina. Entonces, pues, se los quiero recomendar muchísimo, y como siempre les pido que me apoyen a través de Patreon, a través de PayPal. Necesito además apoyo, porque ahora hemos tenido una situación. Tengo este pequeño estudio que es un bajo comercial que alquilamos, y tiene una cortina metálica, una persiana metálica enrollable en la entrada, como las que tienen todos los establecimientos comerciales, pero que cuando salgo a las 11 de la noche los vecinos me miran como: está usted muy cerca de que lo linchemos entre todos. Y soy vecino, porque yo vivo a 3 calles de donde está mi estudio. Entonces queremos poner un motor para subir y bajar la persiana, que le quita muchísimo el ruido a la operación del adminículo del cierre pero cuesta un dineral y necesitamos apoyo. Qué feo es, como dicen algunos, es feo de pedir, pero es más feo de robar, ¿no? Entonces, apóyenos en Patreon con un apoyo mensual de unos 3, 5, 10, 500, 100 mil dólares o euros al mes, o en PayPal por una sola vez, un apoyo de una sola vez, que también agradecemos enormemente, para en este caso poder comprar una nueva la nueva cámara y poder cerrar este estudio, porque si un día ven que no hay vídeos aquí, no hay explicación previa mía, pues se debe a que los vecinos decidieron que ya era suficiente y me han quemado en leña verde en el parque que hay aquí a 2 calles. Bueno, dicho todo eso, y recordándoles por supuesto que no hay que ser ni racionales, vamos a ver algunas cuestiones del chat de hoy. Dice, gracias por los agradecimientos. Bueno, ¿te has planteado publicar una colección de libros, hacer una antología de tus artículos de cosas que sabemos? 3 libros se han hecho con las primeras cosas, con los primeros artículos de cosas que sabemos, que son los 3 que regalo a la gente que me hace favor de ser mi patrocinador en Patreon.
Perdón, a quienes me hacen favor de seguirme en Patreon, pues les doy estos 3 libros que se hicieron muy al principio de que, perdón, es que estoy peleando aquí con otra cosa, muy al principio de cosas que sabemos. Los libros tienen un montón de años, las portadas son las manos de mi hija, que estuvo aquí hace un montón, mi hija mayor, estuvo hace un montón de años con mi sobrina, que debe haber tenido 5 en aquel entonces, y ahora tiene 22 o 21. Entonces, bueno, pero sí hay esos libros. El problema es, no tengo tiempo para hacerlos porque, como señalaba yo, para que no se le haya pasado, me encantaría hacer una serie, y de hecho ya lo hablé con mi editora, con la que saqué No por Dios. Hablamos de hacer un libro con todas las biografías que he contado y cosas que sabemos. Otro sobre química, otro sobre asuntos varios, otro sobre arte, otro sobre... Y podrían salir varios. A ver, estamos hablando de 800 artículos, 800 capítulos, que hombre, con 50 o 60 capítulos, pues podemos hacer 10 libros o 20, ¿no? Pero no podemos hacer 15 exactamente, 14. Da igual. El caso es que no tengo tiempo de hacerlo físicamente. Los anteriores libros, incluso los fotocompuse yo, los hice en calibre y era un problema complicadísimo. Tengo pendiente el libro que tengo que entregar algún día sobre pensamiento crítico. Y tengo además la serie de videos del curso, perdón, el ojo me está molestando, del curso de periodismo, que tampoco he tenido tiempo de hacer porque yo trabajo en otra cosa. Si pudiera vivir de esto, ay hermanitos, si pudiera vivir de esto, pues sería feliz, pero no es posible y por lo tanto no me da tiempo. El gobierno usando los mismos argumentos contra los estudiantes que protestan contra la reforma judicial que el PRI de Peña usó contra Yo Soy 132 en 2012. ¿Qué les extraña? A ver, voy a contar una cosa y para centrar mi punto de vista. Yo soy un hombre de izquierda, esto lo sabe casi todo el mundo. Yo estoy en contra del gobierno de López Obrador, en contra de Morena y en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum, que va a comenzar dentro de un mes. Por cuestión de principios, meramente por cuestión de principios, como hombre de izquierda no puedo estar a favor de ellos. Bueno. Pero también soy en España, porque soy mexicano y español, soy militante del Partido Socialista Obrero Español, a muchísima honra y con muchísimo gusto. Y el Partido Socialista Obrero Español y Morena acaban de firmar hace un par de días un acuerdo de partido a partido para impulsar políticas progresistas y luchar contra la ultraderecha. Bien, no creo que Morena ni vaya a impulsar políticas progresistas ni vaya a luchar contra la ultraderecha, siendo tan amigo López Obrador de Donald Trump y de Vladimir Putin, que son dos de los grandes impulsores de la ultraderecha actual, ¿no? La presunta izquierda de López Obrador es muy sui generis, es fundamentalmente un populismo clientelista, pero donde hay incrustada gente de izquierda que sin embargo tampoco está impulsando políticas de izquierda, está impulsando políticas ideologizadas un tanto absurdas y un tanto ya anticuadas como el marxismo revolucionario, que algunos lo están haciendo. Entonces, esta noticia a mí, por supuesto, me causó un enorme desasosiego. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, lo que va a pasar es lo siguiente. La semana próxima, en este canal, en algún momento, no sé exactamente cuándo, pero a partir del lunes en cualquier momento no puede ocurrir, voy a publicar un video que es una carta abierta al secretario de organización de mi partido, del Partido Socialista Obrero Español, Santos Cerdán, quien fue el signatario del acuerdo con Mario Delgado, el presidente de Morena, y que estuvo, por cierto, reunido con Rafael Barajas, el Fisgón,
sin saber la clase de persona corrupta, malévola, retorcida, sesgada y enemiga de principios e ideales en que se ha convertido el Fisgón. Yo creía en el pasado que no era así, pero bueno, yo me equivoco, ¿no? Imagínense si no me equivocara. Imagínense, como dice López Obrador. No, no se imaginen. Entonces, es una amplia carta donde sustento cada una de las razones por las cuales que creo que el Partido Socialista Obrero Español no debe continuar con este acuerdo, que debe decirle a Morena muchísimas gracias, pero con corruptos no bailo, y que debe renovar su lealtad a los más desprotegidos del pueblo de México, como los socialistas somos leales a la gente que está desprotegida y que necesita el apoyo de su sociedad, antes de serle leales a ideologías, antes de serle leales a gobiernos, a partidos o a compañeros, o ni mucho menos a ser cómplices. Cuando la izquierda defendió a la Unión Soviética y cuando la izquierda defendió a Cuba, cuando ya no era defendible, o cuando la izquierda, parte de la izquierda ahora defiende a Maduro o a Ortega, pues miren, están equivocados. Esa no es gente que haga políticas de izquierda, porque las políticas de izquierda no se notan en lo que dices. Yo soy de izquierda, eso lo puede decir cualquiera. Yo creo en la justicia, la solidaridad y ayudar a que los pobres dejen de serlo y encuentren la forma de salir adelante. Tú puedes decirlo muy fácilmente. El discurso es gratis. La izquierda se ve en las obras, en los resultados. Oye, la gente vive mejor, la gente tiene mejores salarios, los mayores tienen mejores pensiones, no como en Argentina, que Milei les ha reducido las pensiones, ya están saliendo a la calle la gente mayor pensionada a defender, pues es que no tienen otra forma de vivir, ¿no? Que los niños tengan escuelas y que tengan escuelas dignas y que la gente tenga salud, que la gente tenga una vida digna, aunque no tenga dinero para pagarla, porque del tesoro común podemos aportar todos para que la gente viva dignamente. Esa es la izquierda. Si los resultados no los ves, el discurso a mí me da igual. El discurso de López Obrador es magnífico, es maravilloso. Lucharemos contra la corrupción. Oiga, pero tienes una bola de corruptos metidos en su partido. Nosotros no somos corruptos. No, usted diga lo que quiera. Que sí lo son, hombre, si solamente en Segalmex se metieron 17 mil millones de pesos. Entonces, pues, estos son algunos de los puntos que voy a tocar, que estoy tocando, que ya toqué y estoy editando, de la carta abierta que le voy a enviar al secretario de organización de mi partido, como compañero mío que es, y yo como militante que soy. Creo que esto deja claro que no hay nada raro en que el gobierno de López Obrador utilice las mismas tácticas que utilizaban Peña Nieto, Calderón, Díaz Ordaz, Salinas, Zedillo y toda la runfla de pillos que vinieron antes que él. Que es la culminación de una larga cadena de pillerías y de atropellos en contra de la ciudadanía. Entonces hoy saca a los granaderos en contra de los alumnos de Derecho que están protestando contra la reforma judicial, porque ahora todos los alumnos de Derecho de México también son corruptos. Así que ahí estamos, es la continuación de la misma historia, con otro diálogo quizás. ¿Qué películas crees que son mejores que el libro? Pues no tengo idea, yo creo que ninguna. Mira, mejor es una valoración subjetiva a la que yo no entro. Ninguna película es leal al libro. ¿Por qué? Porque el libro tiene muchos más recursos que el cine. Tú puedes hablar de que hay una gran cantidad de efectos especiales y de movimientos de cámara y de efectos de iluminación que impulsan la narración maravillosamente en el cine, y estoy completamente de acuerdo contigo. Pero creo que la literatura tiene más recursos por esto, y esto es como yo lo suelo explicar. Cuando tú lees un libro, te lo imaginas, inevitablemente. Lees una novela y te estás imaginando los escenarios, las atmósferas, los protagonistas, las voces, quizás los rostros, los ropajes de los protagonistas. Tú eres el director de cine. Tú te puedes hacer los travelings de cámara que se te dé la gana, y no tienes limitación. El cineasta está limitado. Tienes el diálogo interno de los personajes,
Tienes el narrador omnisciente, por ejemplo, el narrador que está contándote todo lo que pasó porque lo sabe todo, generalmente es el propio escritor. Y tienes la voz interna de todos los personajes, lo que piensan, que cuando tratas de hacer eso en cine es horroroso, ¿no? Una persona que no está haciendo nada y lo oyes cómo está pensando. Hombre, como recurso alguna vez sí, pero eso no puede pasar en todas las películas y sí pasa en casi todos los libros. Entonces, el cine es un medio diferente. Cuando un cine quiere contar una historia que está en un libro, cuenta otra historia. Cuando el cine puede contar una historia con más eficacia que un libro, muy probablemente, pero es la historia que vio el director, y el director de fotografía, el director de arte y los actores. Y no te la puedes imaginar de otro modo, mientras que en el libro te lo puedes imaginar de otro modo. Te lo puedes imaginar de muchos modos o te lo puedes imaginar de uno solo. Entonces, no creo que sea una pregunta que tenga demasiado sentido, aunque en muchas ocasiones lo que sí se siente, y tampoco creo que sea un error, pero muchas de las críticas son que la película traiciona al libro porque no es fiel al libro, pero es que es muy difícil ser fiel a un libro, por todo lo que ya mencioné, por los recursos enormes que tiene la literatura. Te pongo un ejemplo. Imagínate que en mi novela Los dragones, un niño por primera vez se sube a un dragón. Siente en su cuerpo, te lo voy contando, siente en su cuerpo el golpeteo de las patas y del tremendo voluminoso cuerpo del dragón. En sus manos está agarrándose a las escamas, a las grandes escamas, con miedo, le sudan las manos. De pronto el dragón abre los brazos, abre las alas, extiende las alas y empieza a volar. Y el niño siente la brisa y está aterrorizado, pero de pronto mira a su alrededor y está volando. Y una sonrisa le ilumina la cara y se siente feliz y siente que todo su cuerpo se mueve al son del aletear del dragón. Fílmame eso. Puedes filmar los hechos, pero las emociones, la sensación de las manos del niño, la sensación del cuerpo del niño al galopar con el dragón, la sensación del viento en el rostro del niño, su enorme júbilo, no los puedes filmar. Y entonces la emoción que te puede provocar el libro va a ser muy distinta de la emoción que te puede provocar el cine. Yo soy muy amigo del cine, me encantan. No soy un cinéfilo de grandes cantidades, grandes dosis de cine. Me encanta el cine, pero lo que te puede contar la literatura está mucho, mucho más allá. Tu opinión sobre Baba Vanga y según ella el fin del mundo en 2024. Bueno, pues el 31 de diciembre hablamos, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa que pasa, y probablemente algún día hagamos un video de esto. Te voy a decir una cosa que pasa con los profetas. Primero, muchos de ellos profetizan el pasado. Muchos de ellos, como en el video que ya hicimos de Nostradamus, lo que hacen es decir vaguedades. Y esto es muy bueno. Hace unos días se descifró una tablilla, me parece que babilónica, que había costado muchísimo trabajo, y que tiene una serie de profecías, pero maravillosas. Una serie de grandes profecías. Morirá un rey querido por su pueblo. Caerán naciones. Habrá desastres naturales. Pues sí, absolutamente son profecías absolutamente ciertas. Claro que todas ellas se van a cumplir, pero no tienen ningún valor profético. Muchas veces son vaguedades o imprecisiones que entonces la gente puede interpretar. Hay centurias de Nostradamus que a lo largo de los siglos se han interpretado distinto para que parezca que tienen que ver con el asesinato de Kennedy, con la muerte de Juan Pablo II, con la gira de conciertos de Oasis, lo que quieras. No tienen ningún sentido. Entonces, Baba Vanga. Y otra cosa que pasa es que le inventan a la gente profecías que no dijo, es decir, la ajustas un poquito a la hora de contarlo para ser más impresionante. A mí me ha pasado, lo he visto con las profecías de Edgar Cayce, el profeta durmiente, y parece que es lo mismo con el caso de las profecías de Baba Vanga. Ella soltaba rollos
más o menos vagos y luego ya los acomodaban. Ay, profetizó que se iba a morir el Papa tal día, tal hora, ¿sí? Y acostadito en su cama. No es cierto, no profetizó exactamente eso. Dijo que la caída de un gran hombre se produciría en su lecho de muerte. Ya, un gran hombre, se cortaba un segundo, pero ya. Entonces, pero vamos a ver algo de Baba Vanga. Videntes no hay. Si los hubiera serían ricos. Revisando tus vídeos de lo que sabemos, cosas que sabemos, me resultó curioso que no existe un vídeo relacionado con matemáticas. ¿Es algo casual o ese campo de la ciencia no es de tu interés? Es de mi interés y es de mi ignorancia, pero sí he hablado de matemáticos. Lo que pasa es que no hice 100 de 800, entonces probablemente falta matemáticas, pero por ejemplo el vídeo de Ramanujan creo que sí lo hicimos. Ramanujan es uno de los grandes maestros los grandes genios de las matemáticas, e hicimos el vídeo de Ramanujan y creo que hicimos algunos otros sobre probabilidades. Te digo, hice 800 artículos y solamente son alrededor de 100 los vídeos que pudimos hacer. ¿Por qué? Adivinen por qué. Por esto que hay aquí. Bueno, ¿qué truco te enseñó a hacer James Randi? Un truco donde doblas un diente de un tenedor. No tiene mayor gracia. Gracias por estos vivos, no había encantado de la vida. Es de las cosas que más me gusta hacer. Si pudiera vivir de esto, haríamos 2 vídeos a la semana, más ahora música. Volveríamos a hacer cosas que sabemos, acabaría el curso de periodismo y todavía haríamos dos streamings a la semana con invitados y todo. Hasta los podría yo invitar a que vinieran. Boris respecto a Maduro, el Marcos respecto a AMLO, a las feministas respecto a Alberto Fernández, no entiendo. Ahora, todos respecto a Lula por prohibir X es de que no es la verdadera izquierda. A ver, mira. Lula no prohibió nada. Nada. Un juez que, por cierto, estaba considerado muy de derechas y que fue nombrado por un gobernante muy anterior a Lula da Silva, que hasta se le llamó bolsonarista, le pidió a Twitter, a X, que es Twitter, hombre, todo el mundo le llama Twitter, le pidió a Twitter que eliminara algunos comentarios que son mentira. La libertad de expresión no incluye la libertad de mentir, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Y además, por desacato y por una serie de problemas, le impuso una serie de multas por varios millones de dólares a Twitter. Enfurecido Elon Musk, tú sabes que si le quitas 5 millones de dólares, el señor llora amargamente, menos que si a mí me sacaras un céntimo del bolsillo, cerró la representación comercial de Twitter, en Brasil. Entonces el juez ordenó que se abriera una representación comercial para que pagara las multas e hiciera caso a los requerimientos judiciales que, en ejercicio de su potestad judicial y como poder independiente en Brasil, tenía el juez contra la empresa. La empresa le mandó una trompetilla al juez y el juez ordenó que se bloqueara Twitter en Brasil. Lula no tiene nada que ver. Ahora, si impedir que las mentiras de la ultraderecha se difundan no es de verdadera izquierda, no sé qué es la verdadera izquierda. Yo sigo a Elon Musk. Hace 3 días publicaba él una basura de inteligencia artificial con Kamala Harris en traje militar rojo, con una hoz y un martillo en su gorra militar, diciendo que iba a ser una dictadura comunista desde el primer día y que así lo había afirmado Kamala Harris. No es cierto, pero es un tweet directo del propio Elon Musk, con su foto de Iron Man, porque es muy idiota creo que es Iron Man. Eso es basura
propaganda de ultraderecha mendaz, falsaria, goebbelsiana, que no debería permitirse, porque la libre expresión no implica la libertad de mentir, de engañar, de provocar el miedo o de generar el odio. Así que no me interesa si el juez es de izquierda o no es de izquierda. ¿Se ajusta a las leyes de Brasil? Pues todo el mundo dice que sí. Si se ajusta a las leyes de Brasil, tú quieres operar en un país como Brasil, aceptas las leyes de Brasil. Creo que Twitter tampoco está permitido en China y no le afecta mucho a este señor. Cuando hables con Pérez Triana, podrías preguntarle sobre los falsos argumentos que hablan de nazis y Ucrania. Sí, pues ya lo hablamos la otra vez que estuvo él con nosotros, que por cierto no sé si va a tener la oportunidad de estar. Ha habido alguna serie de problemas, si no es hoy, será la próxima, no se preocupen. Pero yo te lo puedo decir, yo te lo puedo contar, David. Mira, el gobierno ucraniano había establecido un acuerdo con la Unión Europea para iniciar los trámites necesarios para convertir a Ucrania en parte de la Unión Europea, y esto era con la anuencia de la gran mayoría de la población ucraniana. ¿Okay? De pronto, en 2014, el señor Yanukovych, que trabajaba de presidente, de pronto dijo que ya no querían tener nada que ver con Europa y que se iban a unir a una especie de organización que encabeza Rusia, y que iban a mirar, en vez de mirar hacia Occidente, iban a mirar hacia Oriente. Y mucha gente se enfureció y empezó un movimiento llamado el Euromaidán, se llama Euromaidán por eso, para que acabó derrocando a Yanukovych. En ese movimiento participaron muchísimos ucranianos de izquierda, de centro, de derecha y un par de grupos nazis. La propaganda de Putin dijo que todos eran nazis, y la izquierda y los medios, muchos medios occidentales, horrorizados, se lo creyeron. Pero no eran todos nazis, sí los había nazis entre ellos, claro, como los hay en España, pero no están gobernando, por lo menos no en todos, por lo menos de momento solo cogobiernan en algunas comunidades autónomas. Entonces, ese es fundamentalmente el problema. A partir de la caída de Yanukovych, lo que hace Putin es lo siguiente: organiza a grupos prorrusos dentro del Donbass y los lanza a la guerra en contra del gobierno ucraniano, con el apoyo de tropas rusas disimuladas, es decir, sin galones, sin identificación de ser rusos, en una zona donde hay gran cantidad de rusoparlantes, por el tipo de movimientos que se crearon de flujos migratorios durante la existencia de la Unión Soviética. Bueno, como parte de eso mismo, Rusia ocupó Crimea y se la anexionó sin que nadie dijera nada. Algunos protestamos, pero pues, ¿quién nos va a hacer caso? En los primeros meses de la guerra del Donbass en 2014 murieron varios miles de personas, en su mayoría no civiles. En esa guerra, en esos movimientos militares, participó un batallón que había sido organizado por nazis, el Azov, que ya no lo es, y esto yo lo sé porque hay testimonios de guerrilleros anarcocomunistas del gobierno ucraniano, anarcocomunistas, que te dicen que lo del Azov son nazis. No es cierto. Bueno, pero sí participaron. Todas las muertes ocurrieron entre 2014 y 2016. Pero la propaganda rusa oficial ha sido que Ucrania estuvo bombardeando civiles ucranianos hasta 2022. No hay ninguna prueba de esto. No hay ninguna prueba de esto. Todas las... y voy a sacarte los datos. Todos los investigadores independientes que han participado en el análisis de lo que ocurrió
A ver. La guerra ruso-ucraniana que comenzó en febrero de 2014. Rusia, con los supuestos representantes de Donetsk y Luhansk, y Ucrania. Los víctimas. 6 muertes durante la anexión de Crimea por la Federación Rusa y entre 14.200 y 14.400 muertes militares y civiles durante la guerra en el Donbass. Pero eso ocurrió entre el 6 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 2021, pero en general, fundamentalmente, en los primeros meses de la guerra. No es que Ucrania haya matado a toda esa gente, son las personas que murieron y según los analistas de la guerra, en la región de Donetsk murieron 2.420 civiles y luchadores de la República de Donetsk. En Luhansk, 1.185 civiles y luchadores de la República Popular de Luhansk. En Donetsk murieron 4.374 civiles, pero no todos muertos por bombardeos ucranianos, sino muchos por los bombardeos rusos. Claro, si a los disidentes o separatistas de Donetsk y Luhansk los consideras ucranianos y no rusos, pues sí, todos los mataron los ucranianos. Pero en realidad los mataron prorrusos en Luhansk y Donetsk. Y en la región de Donetsk, 2.269 civiles muertos por los dos lados. No es cierto que hayan estado bombardeando durante 8 años a su propia gente el gobierno ucraniano. Esto no quita que los gobiernos siguientes, empezando por el Poroshenko, que es el que sustituye a Yanukovych, hayan tenido problemas de corrupción gravísimos del gobierno ucraniano. Pero eso es otra cosa que nada tiene que ver con su independencia. Su independencia es respetable y, sobre todo, la Unión Soviética Rusia firmó un acuerdo para reconocer las fronteras de Ucrania en 1991. En 1994 lo confirmó a cambio de que le entregara todas sus armas nucleares Ucrania a Rusia. 1994. Y todos esos tratados, todos esos reconocimientos formales de Rusia, se los pasó por las orcas caudinas el señor Putin en 2014 y después brutalmente escalando la guerra en 2022. Explícanos la historia de la Torre de Babel. No la entiendo yo. Es un viejo mito babilónico, además. A ver, gracias a Luis Elizondo por su no es un superchat, sí, es un superchat, muchas gracias. ¿Qué hora es? Se me está yendo a mí el tiempo de una manera increíble, sí. Hay un influencer llamado Diego Ruzzarini que afirma que Maduro no es un dictador. Ya algo sé que existe Diego Ruzzarini. Un día me habló 2 minutos conmigo, me bloqueó y no tengo más datos de él y no me parece interesante. ¿Qué tanto conoces del caso de Connie Converse? Otra vez que la oiga, ya son 2 veces que oigo su nombre. No sé quiénes son. No sé qué está pasando en Francia. Últimamente he estado metido más en lo que está pasando en México, que es grave. Porque esa necesidad compulsiva, wow, de aclarar que no tienes dinero al comentar que llevaste a tu hijo a Inglaterra, raro por decirlo menos. No es raro, y te lo voy a explicar en lo que te baneo. Mira, vale, quedas baneado.
Mira, muchas personas insisten en que yo me estoy haciendo de oro con este canal. Creen que yo soy de estos influencers que tienen 300,000 visitas diarias, que pues, sí te deja un dineral. Hay gente que se hace millonaria en YouTube. No es mi caso. Y como mis haters, y tú vas entre ellos, Boy, insisten mucho en eso, prefiero dejar claro que no es el caso. Que viví una vida de clase media normal y corriente, y al que no le guste, pues ya sabe que puede irse. ¿De qué depende que las personas tengamos un pensamiento crítico? ¿Crees que el acceso a la información de calidad tenga algo que ver? En este caso, la televisión basura afecta al pensamiento crítico. Mira, no es lo que hay lo que afecta al pensamiento crítico, porque siempre hay desinformación y de entretenimiento basura. No. Lo que afecta al pensamiento crítico es lo que no hay. Lo que no hay es que no te enseñan lógica argumental, que no te enseñan las falacias, que no te enseñan los sesgos, que no te enseñan a dudar, que no te enseñan la diferencia entre saber y creer. Y esto es una cosa fundamental. Mucha gente te dice, es que esto es así porque lo dice la Biblia, por ejemplo. Claro, tú le preguntas, ¿cómo sabes que la Biblia es verdad? Pues porque la escribió Dios. ¿Y cómo sabes que la escribió Dios? Porque lo dice la Biblia. Bueno, eso se llama un argumento circular. A dudar se aprende, a pensar se aprende y a no pensar también se aprende. Yo creo que es un defecto de nuestra sociedad en general, pero fundamentalmente de nuestro sistema educativo. El problema es que nuestros propios profesores están formados en ese mismo medio en el que las creencias sustituyen al conocimiento en muchos casos. Entonces, es uno de los muchos elementos que hacen que la gente no ejerce el pensamiento crítico que sí tiene en otras cosas. Yo le decía en algún momento dado, para comprar un detergente, a veces exigimos más pruebas que para creernos en que en cualquier tontería de la astrología o de la homeopatía o de pseudomedicinas alternativas, ¿no? Entonces, bueno, si sabes ejercer el pensamiento crítico en decir, hombre, no, pues a mí demuéstrame que el detergente lava mejor, por decir algo, pues hombre, deberías aplicar lo mismo en toda tu vida. ¿Por qué? Porque no nos han dicho que se puede y se debe aplicar en toda nuestra libre vida. ¿Qué opinas del activismo que busca terminar con la circuncisión por motivos religiosos de por mera rutina médica? ¿Podría verse como una violación a la integridad física del niño? No podría verse como una violación a la integridad física del niño. Es una violación a la integridad física del niño. La circuncisión se practica por motivos religiosos entre los judíos y los musulmanes. La circuncisión se practicó muchísimo en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental, en los años 50 y 60 y 70, porque se consideraba que era buena higiénica. Entonces, esas ideas de que al ser humano le sobran cosas que hay que cortarle, ¿no? El apéndice, las amígdalas y el prepucio. Y no forzosamente, si están enfermos hay que cortarlos, pero si no están enfermos, están en su lugar, están bien. Entonces, pero se sabe que la circuncisión reduce el placer sexual para el resto de toda tu vida. Para el resto de toda tu vida. Independientemente de que evidentemente le estás cortando a un niño un trozo que no tienes por qué cortarle. Y esto sin contar con que en las prácticas judías, por ejemplo, hasta donde los más ortodoxos, el prepucio lo corta el rabino con los dientes y luego provoca unas infecciones del copón. Entonces, no. Cierto que no es de la gravedad, de la brutalidad, de la mal llamada circuncisión femenina, que es la excisión de los genitales desde solamente los externos, o un corte meramente ritual, hasta la excisión completa del clítoris, que es horroroso, y de lo cual ya hemos hablado aquí, por cierto, y por supuesto, sino no es tan grave, por supuesto, que la mutilación genital femenina, pero es una mutilación genital y debería prohibirse. ¿Cómo le empiezas a cortar trozos a tus hijos? Es que si le cortaras cualquier otro trozo, vendría la policía y te detendría y te quitaría el niño, por el bien del niño. No, es que solo le corté el prepucio. No tienes, ¿por qué no tienes derecho?
Tu hijo no es tu propiedad como para que lo conviertas en... Si no dejamos ya que les corten las orejas y los rabos a los perros. ¿Para qué le cortamos el prepucio a los niños? Y por supuesto mucho menos cortarles los genitales externos o el clítoris a las niñas, que es una práctica horrorosa que sigue siendo común en muchos países, por desgracia. En un país donde todos tengan acceso a la educación, ¿quién es más culpable? ¿El que usa la propaganda como herramienta o el que la valida sin contrastar? El que usa la propaganda como herramienta. El que la valida sin contrastar puede ser inocente, ingenuo, tonto, no culpable, salvo que la valide por sus propias convicciones, pero entonces ya es un generador de propaganda. Pero el que la valida, mira, todos hemos retuiteado algo que luego resulta que era falso, y ahí están haciendo, ay, perdón, disculpen, y borrando el tuit, ¿no? Nos pasa a todos. Entonces yo no creo que haya allí culpabilidad. Mauricio, cuando un país llega a un nivel demasiado elevado de corrupción, ¿crees que una dictadura por golpe de Estado es justificada para poner orden y regresar posteriormente a la democracia? No, porque las dictaduras, por sus características mismas del ejercicio inmoderado, absoluto y generalizado de todo el poder ejecutivo, legislativo, judicial y de otro tipo en una nación, lleva la corrupción a toda velocidad. No hay dictadura de gente honesta y angelical. La dictadura conlleva abusos económicos, abusos sociales, abusos a los derechos humanos, abusos a los derechos políticos de la gente. La dictadura implica la retirada total de la libertad de la gente. Es que como tu gobierno es corrupto vas a ser esclavo ahora. Oye, espera, no veo una lógica allí que se siga tal como para que lo permitamos. Y cuando se regresa a la democracia, si regresas con la misma gente corrupta, pues vas a regresar exactamente a lo mismo. Y si no era corrupta la gente, pues entonces no era necesario. No es el camino. El camino es la propia democracia, ejercerla y promoverla con ciudadanos que se respondan a su partido y a sus ciudadanos con transparencia, con honestidad y con una vigilancia ciudadana estrecha. Todo lo que precisamente el observador está queriendo quitar en México. Pero no, una dictadura no se justifica en la medida en que siempre disminuye la dignidad de la vida de la ciudadanía. Es que yo pues, vengo a matarlos porque sus gobernantes eran corruptos. ¿Cuándo ha pasado eso? Además, ¿cuándo una dictadura ha entrado para resolver la corrupción? Sí, las dictaduras militares generalmente se producen por parte de ejércitos que ya tenían altos niveles de corrupción. Te pongo, por ejemplo, el ejército argentino y su relación estrecha con los Estados Unidos, o el ejército chileno en los casos de los dos grandes golpes de Estado sudamericanos de los años 70, ¿no? 73 y 76 creo que es el otro. No creo que la dictadura se justifique. ¿Has hablado con Santiago Hermosilla? No, pero hay una cosa importante, él tampoco ha hablado conmigo y no sabes cómo se lo agradezco. 199,000 suscriptores, sí, te digo exactamente en este instante. Tenemos 199,545 suscriptores, es decir, estamos a 455 suscriptores de llegar a los 200,000. ¿Se podría considerar que México entraría en una dictadura si pasa la reforma legislativa de AMLO? No, pero sí entraría en un régimen mucho más autoritario, cada vez más parecido al del PRI. ¿Qué opinas de los que dicen que el Poder Judicial en México está podrido de corrupción? Sí, el Poder Judicial tiene graves problemas de corrupción y el que esté descubriéndolo hoy es como el que está descubriendo el Mediterráneo. Llegas tarde, amigo. El Poder Judicial en México siempre ha tenido un problema y siempre lo hemos sabido y siempre lo hemos combatido desde la izquierda y desde las instancias progresistas. Pero como le estuvo dando por su lado al López Obrador, pues López Obrador dijo, si es corrupto, pero de los míos, pues está bien.
El día que él empezó a bloquear cosas, entonces de pronto lo dio. Porque pasó 5 años López Obrador, en que no le interesó la reforma a un poder judicial que era tan corrupto ahora como con Salinas, o con Cedillo, o con Fox, o con Calderón, o con Peña Nieto, o con Díaz Ordaz. Es un nivel de corrupción gravísimo, donde uno sabía que los jueces tenían precio, donde uno sabía, un amigo mío que era un abogado insigne en México, me decía una vez, si algún día te pasa algo, te detienen o te acusan de algo, vamos a pedir un juicio por jurado, que en México es poco frecuente. Digo, ¿por qué? Dice, porque si es el juez, pues solo queda el pagarle. Ya lo sabíamos. La reacción del observador ahora es porque de pronto se le puso enfrente el Poder Judicial mexicano. Dicho eso, urge una reforma judicial, pero no la que está haciendo el observador, que, sin acabar con la corrupción, somete al Poder Judicial más al capricho del Ejecutivo, por lo tanto violenta la separación de poderes, que deberíamos tratar de fortalecer con jueces honestos, honrados y profesionales, bien preparados. Es como si sabes que tienes un problema de páncreas y el observador te lo quiere arreglar sacándote un pulmón. Pues no. O quitándote la próstata. Sí, mire, su solución no tiene nada que ver con el problema. Y eso es lo malo. Todo el mundo está de acuerdo en que yo no creo que haya nadie que diga que no merece una reforma judicial en México. Ya la intentó Cedillo con muy malos resultados en 1994, los primeros meses de su gobierno, eso por lo menos hay que reconocerlo. Pero no esta reforma. Ese es el punto clave. Creer es más fácil que pensar. Pues mira, creer es más fácil que pensar, consume menos energía, por eso las creencias dominan casi siempre a la fuerza de la razón, dice José María Bermúdez de Castro, paleoantropólogo del equipo de Atapuerca. Tuve la suerte de conocerlo hace un año y pico, el verano del año pasado, que estuvimos en Atapuerca, gracias invitados, no invitados, pero sí invitados por la encargada ahora del proyecto de la doctora Martinón, una gran paleoantropóloga, y conocí a los 3 grandes, a Arzuaga, a Bermúdez de Castro, y no me acuerdo quién es el otro, pero ya saben que no me sé los nombres. Pero fíjate, pensando en eso, estaba yo acordándome el otro día de algo que dijo sobre la mentira Hannah Arendt. Y me gustó mucho y lo apunté aquí, fíjate qué curioso. Las mentiras son con frecuencia mucho más plausibles, más atractivas a la razón que la realidad, dado que el mentiroso tiene la gran ventaja de saber de antemano qué desea o espera oír el público. Ha preparado su relato para el consumo público, atendiendo cuidadosamente a hacerlo creíble. Era brillante Hannah Arendt, Era brillante Hannah Arendt. Bueno, y hablando de cosas que tendríamos que comentar el día de hoy, a ver, el amor en el cerebro. ¿Saben dónde está el amor? El amor está aquí adentro. Cuando la gente habla de explicar el amor, nunca me deja muy claro a qué se refiere. ¿Explicar qué? ¿Cómo explicas el amor? Que el amor es cuando quieres a alguien, está explicado. O a algo, o a un ser como un perrito, o un canguro, o cuando amas a una colectividad, o cuando quieres, adoras una canción o un grupo musical. Todo eso es amor. Es un sentimiento hermoso, agradable, subjetivamente deseable que experimentamos en nuestro interior, que establece un vínculo emocional con otro objeto, sujeto. Pues eso es explicar el amor. No, pero explícame cómo funciona. Nunca me queda muy claro qué es lo que pretenden. Porque nosotros podemos describir cómo funciona la gravedad, pero no podemos explicarla. Podemos explicar su funcionamiento, pero no su origen. Así pasa con todo el universo. Pero lo que han hecho ahora, sí, a muchos y a algún par de filósofos que yo conozco y sus cómplices más cercanos, esto les va a caer bien. 6 tipos de amor reclutan diferencialmente las áreas cerebrales
de la recompensa y la cognición social. Y este es un artículo, una investigación que acaba de ser publicada el 26 de agosto de 2024 en el libro en el Journal científico Cerebral Cortex, corteza cerebral, de Oxford Academic, con los investigadores Rine Patley, Juha Lagnakovsky, Heini Saarimaki, Mike Tabast, Mikko Sams y Linda Henderson. Perdón, he masacrado del todo todos los nombres, pero es que son finlandeses y pues el finlandés, como todo el mundo sabe, es infernal, es infernlandés. Pero disculpas a todos los investigadores por haber masacrado sus nombres. Y esto es más o menos lo que les voy a contar, es lo que resumió Enrique Cuperías, que es un excelente divulgador español, sobre la investigación esta que se hizo en Finlandia. Leo el principio. Dice: los sentimientos de amor están entre los fenómenos humanos más significativos. El amor informa la formación y mantenimiento de las parejas, de las relaciones de padres con hijos, e influye en las relaciones con otras personas e incluso con la naturaleza. Sin embargo, poco se sabe acerca de los mecanismos neurológicos del amor, más allá de los tipos romántico y maternal. De esos sí se han estudiado. De hecho, este mismo equipo los ha estudiado en el pasado. El amor romántico es el que dicen que no existe, pero que en nuestro cerebro está. Aquí caracterizamos las áreas del cerebro implicadas en el amor por 6 objetos diferentes: la pareja romántica, nuestros hijos, los amigos, los extraños, las mascotas y la naturaleza. Usamos imágenes de resonancia magnética funcional para medir la actividad del cerebro. La resonancia magnética normal que nosotros conocemos te da es un retrato, una fotografía momentánea del cerebro, de cualquier parte de nuestro cuerpo. La resonancia funcional te permite ver la actividad del cerebro o de un músculo de cualquier otra parte del cuerpo en tiempo real. Entonces puedes ir viendo sus cambios. Tú estás pensando, tú estás tranquilo y de pronto te dices: ahora piensa la primera vez que viste a tu hijo. ¿Sientes que lo quieres? Sí, lógico, siento que lo quiero. ¿Qué partes de tu cerebro entran en actividad cuando sientes el amor por tu hijo? Eso es lo que dice hoy, por los 6 tipos distintos de amor al que se refiere el estudio. Y utilizamos pues estas imágenes de resonancia magnética funcional para medir la actividad cerebral, mientras inducíamos sentimientos de amor utilizando pequeños relatos. Nuestros resultados muestran que la actividad neurológica durante un sentimiento de amor depende de su objeto. Es decir, el amor interpersonal reclutó las áreas del cerebro del reconocimiento social, de la cognición social, en la unión temporoparietal, donde el temporal se une con el parietal. Créanme, no me acuerdo de mi anatomía. Mi profesor de anatomía estaría muy contento conmigo. Y las estructuras de la línea media, significativamente más que el amor por las mascotas o la naturaleza. Fíjate, distintos tipos de amor. En el caso de los dueños de mascotas, el amor por las mascotas activó las mismas regiones de manera más significativa que en los participantes que no tienen mascotas. Es decir, tu amor por las mascotas es mayor si tienes una mascota y la quieres. Yo te lo podría haber dicho antes, pero bueno, qué bueno que lo comprobaron con la actividad cerebral. El amor en los enlaces afiliativos más cercanos se asoció con una activación significativamente más fuerte y más amplia en el sistema de recompensas del cerebro. El sistema de recompensas del cerebro dice más que eso, que el amor por los extraños, las mascotas o la naturaleza. El sistema de recompensas es la liberación de ciertas sustancias neurotransmisoras como la dopamina o la serotonina,
que nos hacen sentir bien y por lo tanto nos recompensan. Cuando tienes un orgasmo, se libera una serie de hormonas que hacen que sientas placer. Tu placer depende de las hormonas. Sin esas hormonas no sientes placer. Esas son las hormonas que se liberan cuando comes algo que te gusta mucho, cuando ves un atardecer, cuando te sientes internamente recompensado. Sugerimos, dice el equipo, para terminar el resumen de la investigación, que la experiencia del amor está conformada por factores tanto biológicos como culturales que se originan de mecanismos de unión neurológicos fundamentales. Esto fue lo que dijeron y esto fue lo que observaron. Estas son las zonas del cerebro que se activan cuando hay amor romántico, amor de padres a hijos, el amor a un amigo, el amor a un desconocido. Que, a ver, tenemos amor por los desconocidos. Cuando tú ves a alguien que está pasándolo mal y lo ayudas, esta es una expresión de amor, de solidaridad por alguien a quien no le habías visto la cara nunca antes, ¿no? Ahora hay una serie, por cierto, bien interesante, creo que son TikToks, que utilizan la canción Starman de David Bowie, y en la mitad inferior aparece una imagen de Superman, un dibujo de Superman, y en la de arriba ponen vídeos de actos heroicos de gente, ¿no? Que un tipo entra a robar, tiene alguien detenido con una pistola, y llega otro por atrás, le quita la pistola, o sea, verdaderos actos de heroísmo, o alguien que sale corriendo para evitar que un niño sea atropellado, a riesgo de ser atropellado él mismo, y este tipo de actos heroicos que no pensamos además, ¿no? La gente no sabe ni siquiera que va a actuar así, y eso expresa amor por extraños, por personas que no tienen relación emotiva con nosotros, salvo que son de la misma especie. Luego en el centro quedaba, el amor por una mascota y el amor a la naturaleza. Y lo que explicaba, decíamos, Coperías, es que fueron situaciones sencillas que se le plantearon a 55 padres y madres, la de los niños recién nacidos, que según ellos mismos mantenían una relación afectiva. Los investigadores de la Universidad Aalto en Finlandia utilizaron imágenes de resonancia magnética funcional para medir la actividad cerebral. Dice el investigador fundamental del estudio, ahora ofrecemos una imagen más completa de la actividad cerebral asociada a los distintos tipos de amor que las investigaciones anteriores. El patrón de activación del amor se genera en situaciones sociales en los ganglios basales. Vayan ustedes a revisar su anatomía del cerebro porque los míos está olvidada. La línea media frontal, el precuneus y la unión temporoparietal a los lados de la nuca. Bueno, ahí sí, a los lados de la nuca. El amor por los hijos generaba la actividad cerebral más intensa, esto me parece a mí muy interesante, seguido de cerca por el amor romántico. O sea, es más intenso el amor por los hijos que el amor por la persona con la que los haces. Interesante. En el amor paterno, dice Rin, el director de la investigación, se producía una activación profunda del sistema de recompensas del cerebro en la zona del cuerpo estriado mientras se imaginaba el amor, y esto no se observaba en ningún otro tipo de amor. En el estudio se estudió el amor por la pareja, los amigos, sí. La actividad cerebral está influenciada no solo por la cercanía del objeto al que se ama, sino también por si se trata de un ser humano, una criatura de otra especie o la naturaleza misma. Mirar un atardecer, ver el mar plácido, o a algunas personas les gusta el mar picado, el mar furibundo, les encanta verlo, ¿no? La mayor sorpresa para los investigadores fue que las áreas cerebrales asociadas al amor entre personas, hijos, amigos, pareja, acabaron siendo muy similares, y las diferencias radicaban sobre todo en la intensidad de la activación. Y lo podemos ver aquí, en las zonas que se encienden cuando hay amor romántico, amor de padres, amor por un amigo y amor por un extraño, y que son distintas de las zonas que se activan con las mascotas y la naturaleza. Pues la comprensión de los mecanismos neuronales del amor, nos dice Coperías, no solo puede ayudar a orientar los debates filosóficos sobre la naturaleza del amor, que yo no les veo mayor sentido, la conciencia y la conexión humana, sino que los investigadores esperan que su trabajo mejore las intervenciones de salud mental
en enfermedades como los trastornos del apego, la depresión o los problemas de pareja. Porque el amor es un fenómeno perfectamente humano, perfectamente real y perfectamente neurológico y perfectamente no dependiente de lo preternatural y de lo sobrenatural. Y a veces pues lo vamos entendiendo más a fondo. Jaque mate, filósofos. ¿Y qué más me dicen? Hay preguntas que me hacen que luego pues ya respondí. Sí, creo que hay que hacer una reforma judicial en México, pues evidentemente, pero no esta. Democracia o partitocracia representativa. ¿Qué es la partitocracia? Siempre me ha divertido mucho lo de la partitocracia. Si no te gusta el partido, no votas por él. Si no te gusta ningún partido, no votas por ninguno. Haces un partido independiente. Hay candidatos independientes siempre. La partitocracia es un invento para desprestigiar a la democracia cuando los partidos que existen y que concitan la mayoría de los votos no te gustan. Entonces los acusas. Es que son partitocráticos. Pues no, hijo, mira, no. Porque lo que hace es fomentar populismos que recauden votos. Pues eso lo hacen los independientes también. Pues no viste tú a Robert F. Kennedy antes de que se volviera trumpista. Su familia, por supuesto, se ha retirado, se ha alejado completamente de él después de esto. Sienten que han incendiado la memoria de la familia, que siempre ha sido progresista. Pues mira, sí, la democracia, la partitocracia y lo que sea fue fomentar el populismo. No hay reyes populistas, no hay dictadores populistas. Perón era un populista tan de libro que provoca que posteriormente la CLAU desarrolle teóricamente la idea del populismo como la única esperanza para la izquierda, porque la revolución pues parece que ya no tiene cartel. Entonces, al no tener cartel la revolución, pues vamos a hacer populismo. Y la forma en que la CLAU desarrolla teóricamente, en la medida en que lo entiendo, que no soy yo experto tampoco, porque no hay que ser experto, la forma en que lo establece pues sigue siendo demagógica y mentirosa. Crea un enemigo y todo lo malo lo hace el enemigo y todo lo bueno lo haces tú. ¡Uy, mira tú! La CLAU vino a descubrir lo que ya descubrió Goebbels y que no es correcto en ninguno de los casos. Bueno. Eduardo Irigoyen, muy emocionado, dice que consigamos 455 nuevos seguidores del Rey va Desnudo en los próximos días. Invitemos a parientes, amigos, conocidos y quienes piensan igual o diferente que nosotros. Sí, mi idea siempre es esta. Miren, ustedes recomiéndenme con sus amigos. Pero si no les gusta lo que hacemos, recomiéndanos con sus enemigos. Si lo pasan mal al verme, pues díganselo a sus enemigos para que ellos también lo pasen mal viéndome y siendo nuestros suscriptores y viniendo a regañarme, a reñirme aquí en nuestros directos, ¿no? Si una dictadura hipotética, de veras están mal, logra una sociedad justa, equitativa, solidaria y libre de corrupción, ¿no sería mejor que una democracia donde gane el fascismo? No, porque una sociedad justa no es una sociedad dictatorial, es una sociedad libre. Si no hay libertad, no hay justicia. Si no hay libertad, no hay equidad. Si no hay libertad, no hay solidaridad. Y libre de corrupción, yo creo que no hay nada libre de corrupción. La corrupción es una enfermedad de la sociedad. Hay gente que va a ir a lo fácil siempre y a robar y a tratar de sacarlo todo fácil. Bien. Pregunta. ¿Tú crees que se puede hacer un mundo absolutamente libre de cáncer? No. Los mecanismos propios de la reproducción celular en el interior de nuestros cuerpos favorecen que ocasionalmente haya células cancerosas. Nuestro sistema inmune ataca a la gran mayoría de las células cancerosas. Tú has tenido cáncer cientos de veces en la vida, o has tenido células cancerosas cientos de veces en la vida, pero tu sistema inmune se ha encargado de ellas. Pero cuando una logra escapar, te crea un tumor. Ahí tenemos un problema. No se puede tener una salud pública sin que haya casos de cáncer.
sin que haya ataques cardíacos, sin que haya casos de diabetes. Pero puedes combatirla para reducirla al mínimo. Entonces, en vez de las utopías que siempre prometen los populistas de cualquier laya y los dictadores, por supuesto, más populista que Kim Jong-un, difícil. No se olviden de ver nuestro video sobre Corea del Norte y Kim Jong-un. En vez de caer en el populismo, caes en la cuestión, en una democracia en la que luchas en contra de lo peor y luchas en favor de lo mejor y avanzas poco a poco. Porque hemos avanzado poco a poco. Porque la corrupción de Roma, donde todos los puestos se vendían, o incluso en el Renacimiento, ya no es lo generalizado, ya no es lo común. La esclavitud sigue existiendo, pero ya no es lo que era hace 200 o 300 años. La humillación a las mujeres sí, pero ya no es lo mismo que hace 200 o 300 años. La pena de muerte les queda 3 o 4 países especialmente bestiales como Estados Unidos y China. ¿Y cuál era el otro? Singapur, por cierto. El otro día que me decían, Singapur es el modelo. Anda, ve, que te condenen a muerte. Tarao. Hemos avanzado. Y si tú siempre miras hacia atrás y ves que las dictaduras han sido malas, y miras hacia atrás y has visto que la dictadura, la democracia siendo imperfecta, ha permitido avances hasta estar donde estamos hoy, y lo que miras es que hemos ido mejorando siempre de hace 500, 400, 300, 200, 100, 50 y 20 años, hemos mejorado muchísimo. Hace 20 años todavía se fumaba en las oficinas, por ejemplo, y en la televisión, y en los restaurantes, y yo estaba entre ellos. Sí, hace 20 años todavía fumaba yo. Hemos ido mejorando. ¿Qué te dice la lógica? ¿Que los conspiranoicos y los profetas tienen razón y ahora todo va a ser peor? O la lógica te dice que si seguimos por este camino seguiremos mejorando, quizás no a la velocidad a la que queremos, pero sería muy raro que de pronto se suspendiera este proceso de mejoría, de avances científicos, de avances sociales, de avances en la consideración hacia los sentimientos y la dignidad de otras personas y regresáramos. Puede haber regresos puntuales, pero es muy difícil pensar que si seguimos por este camino vamos a empeorar. Así que no me seduce tu idea de la dictadura, lo siento, ¿no? Porque, mira, justicia y equidad y solidaridad en cierta medida entre la población al menos la trató de fomentar una sociedad como la soviética o la cubana, y al final lo que la gente quería era primero que nada libertad. La libertad es el requisito previo para cualquier otro logro de carácter social. Si tú tienes esclavos a los que les das de comer muy bien, que eres enormemente justo, al que comete un delito se le castiga de manera justa, al que se porta bien se le premia de manera justa. Un buen grupo de esclavos. Tienes 1000 esclavos en tu plantación. Los tratas divinamente, los alimentas bien, tienen bonitas casitas, tienen ropa, trabajan 8 horas diarias. Les das algo de dinerito para que se compren sus cositas, creas una utopía de esclavos, siempre van a salir por ahí los que digan, sí, pero yo preferiría ser libre y pobre, hermano. Así somos los seres humanos, así hemos sido siempre y por eso hemos luchado tanto por la libertad, antes que ninguna otra cosa. Si no, la esclavitud sería la condición ideal, ¿no? ¿Qué opinión tiene Anabel Hernández? No la leo tanto como para. Por lo visto te gusta más Marvel. ¿Cómo ves a Batman en la trilogía de Nolan? A ver, la trilogía de Nolan, es que yo no me fijo en los directores, ¿no? Yo me acuerdo que algún Batman fue bueno y algún Batman fue horrendo. Algún Batman fue espantoso. ¿A quién se le ocurrió que Ben Affleck podía ser Batman? Bueno, pero no es que me guste más Marvel que DC. Yo empecé con DC porque Marvel no existía. Yo ya era un niño mayor, digamos,
cuando cae en mis manos Los Cuatro Fantásticos, el número 1, Los Cuatro Fantásticos. Era maravilloso, puse a leer Los Cuatro Fantásticos, era Marvel, pero era después de los cómics de DC, que estaban allí mucho antes, y luego cayó en mis manos El Hombre Araña, Spider-Man, o Spider-Man, como les dicen algunos, y era la locura, era un adolescente como nosotros, tenía problemas como nosotros, no era el Dios perfecto, era absolutamente capaz de todo, sino que metía la pata y Jameson le gritaba y tenía que evitar que su tía se enterara, y luego las chicas lo miraban feo, y luego le pagaban poco por sus fotos. Vamos, era un adolescente como cualquiera de nosotros, con más fracasos que triunfos. Lo adorábamos. Entonces, no es que me guste más, es que me encontré esta camiseta y dije, me la compro. ¿Sabes de qué religión era Hitler? Hitler era católico en su origen y nunca renegó del catolicismo, aunque existe la idea de que no tenía ninguna creencia religiosa real, pero aprovechó y utilizó siempre el catolicismo, incluso en el último atentado, en todos los atentados, pero incluso en el último de julio de 1944, el del coronel von Stauffenberg en la guarida del Lobo, el último intento de asesinato de Hitler, él lo primero que dijo es que la providencia lo había salvado porque Dios quería que siguiera siendo el líder de los alemanes. Entonces, independientemente de lo que se crea que quizás haya creído internamente, él siempre utilizó a la religión, siempre utilizó a la providencia. La divina providencia es evidentemente un constructo cristiano, siempre se mantuvo abiertamente como católico, que fue su religión originaria, ¿no? ¿Qué dice? Perdón. Y una cosa que no me gusta de los Batman es que me cambian la historia cada vez, cada vez matan distinto a los papás. Oye, teníamos una sola historia originaria y con eso estábamos bien, y vivimos décadas con ella. Sé que no eres marxista, pero ¿crees que en algún momento la humanidad superará el capitalismo o ya hemos llegado al mejor sistema posible? No hemos llegado al mejor sistema posible, pero no sé si se pueda o deba superar el capitalismo. Es decir, ¿a qué le llamas capitalismo? Al intercambio de bienes, pues eso ha existido siempre. Yo no creo que el capitalismo haya sido inventado por la revolución industrial, como al parecer creía Marx, o que los bancos hayan sido inventados en la revolución industrial, cuando los primeros bancos de los que tenemos noticia entre los antiguos babilónicos eran los propios templos. Los templos eran bancos. Esto era genial. Tú ibas, le rezabas a Dios y tomabas prestado al 5%, o dejabas tu oro para que lo prestaran al 5% y a ti te dieran el 1%. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Vender el dinero caro y comprarlo barato. El intercambio comercial parece ser uno de los elementos fundamentales del ser humano. Si le llamas capitalismo a todo, caes en barbaridades como esta. Y se la voy a un compañero aquí del Partido Comunista que me flipó. Yo, abajo de mi casa, hay un pequeño mesón donde el dueño trabaja como un enloquecido, les respeta sus horarios a los camareros, cosa que casi nadie hace en España, paga buenos sueldos, los trata bastante bien. Por ejemplo, hay una chica que fue su camarera durante muchos años, yo la conocí, además había sido compañera de mi hija en el bachillerato de artes, y de pronto ella se tuvo que retirar de ser camarera porque tenía un problema de salud gravísimo, y años después uno podía seguirle preguntando, oye, ¿qué sabes de esta chica? Y el dueño te explicaba que está allí allá, que ya habló con ella, que la niña que tuvo con su marido, que luego venía al mesón, que ya está muy grande la niña, que está estudiando muy bien, ha seguido al tanto de su empleada, ¿no? Y un compañero del Partido Comunista por aquí me dijo, bueno, pero es que un empresario como este, dije, a ver, papá, si tú estás diciendo que este hombre que tiene un pequeño mesón con 2 camareros en cada turno, 2 en la mañana, 2 en la tarde,
es tan empresario como el dueño de ArcelorMittal, que es el hindú Mittal, el indostano Mittal, que es dueño de acero por todo el mundo y que el hombre suda dinero, y les llamas empresarios a los dos, tú no tienes matices, maestro. ¿Cómo puede tenerse un mesón? ¿Qué prefieres? ¿Que los mesones los controle el gobierno a través de un sistema burocrático donde todos sean empleados del gobierno y tengas una secretaría de los mesones? Y donde todas las recetas tengan que ser las mismas que hagan todos los cocineros de los mesones, que son empleados del Estado. No me suena, porque se probó y no funcionó. Entonces, yo no defiendo el capitalismo, simplemente pregunto qué otro sistema se les ocurre. Las cooperativas, como ya hemos comentado, tienen el problema de que a tus hijos le heredas, no le puedes heredar toda tu... O sea, tienes 2 hijos, pues le heredas a cada uno el 50% de tu propiedad a la cooperativa. Al cabo de 3 generaciones ya no hay cooperativa suficiente para mantener a tantas familias. Yo no creo que la propiedad privada en sí sea malévola, pero sí creo que debe ser controlada y regulada, por eso soy socialdemócrata. Pero depende a qué le llames capitalismo, porque si es única y exclusivamente la propiedad privada de los medios de producción, en el lenguaje marxista más estricto, no creo que pueda desaparecer. Este canal es un medio de producción. Yo soy su propietario. Los pocos ingresos que genera, a ver si me llora otra vez el otro tarado, los pocos ingresos que me genera, me los guardo yo, pagando mis correspondientes impuestos, y pagando el alquiler, y pagando la luz, y pagando el agua, y todo. Bueno. ¿Me conviertes en un capitalista? Pues sí, soy dueño de un medio de producción, aunque no tenga empleados. ¿Qué sería lógico? Que este canal fuera propiedad del Estado y yo fuera un empleado, y ellos me dijeran qué decir. No, hombre, el Estado me tendría que dar libertad, vale, y si hablo contra el Estado, ¿cómo más o menos qué futuro me ves? Yo creo que son cosas que hay que pensar mucho más allá de los dogmas que nos venden y que son bastante fáciles. Y en ese sentido, no creo que podemos llegar al mejor mundo posible, pero creo que vamos llegando a un mundo mejor cada día. Por ejemplo, comprendiendo el funcionamiento del amor, podemos comprender muchas cosas de nuestra forma de ser, de nuestro cerebro, de nuestros problemas mentales, de por qué nos duele cuando se rompe el amor o cuando nos sentimos poco amados o cuando sentimos que no tenemos a quien amar. No es simple y sencillamente una cosa de poesía, que la poesía sabe todo el mundo que la adoro. No, también es una cuestión neurológica, química y biológica que debemos atender para disminuir el sufrimiento. Y en el mundo hemos ido disminuyendo muchísimo el sufrimiento también. Soy cristiano pentecostal y por mi familia, pero yo no siento nada como el Espíritu de Dios, como dicen. Oro y tampoco siento nada. ¿Qué será, Señor? Pues no sé, si crees en ello, no te preocupará que no sientas nada. Si no crees en ello, sigue leyendo cómics poco. ¿Por qué te resulta malo Mecano? Por sus letras, por sus rimas absolutamente despreciables y ripiosas. Por favor, porque musicalmente yo creo que había calidad en el grupo. Ana Torroja tiene una excelente voz, los 2 hermanos Cano eran buenos músicos, independientemente que Nacho se haya convertido ahora en un fascista, pero yo los llegué a ver en vivo a Mecano, pero las letras eran de veras, tenías que pasarles. Es un genio Salvador Dalí, no es serio este cementerio. No hay marcha en Nueva York y los jamones son de York. Dices, por favor, poco de respeto a nuestro idioma y a los grandes letristas que al mismo tiempo andaban por ahí: Víctor Manuel, Sabina, Serrat, Paco Ibáñez, un montón había, ni siquiera me acuerdo de todos. No. ¿Apoyarías una invasión a Cuba por parte de Estados Unidos para liberar a Cuba de la dictadura? No, las invasiones no liberan de dictaduras, imponen otras. La liberación del pueblo cubano es asunto del pueblo cubano. Lo que merece el pueblo cubano es todo el apoyo y la solidaridad
de la gente, de todos nosotros, pero una invasión. Mira, en los últimos años, probablemente en toda mi vida, la única intervención militar que he apoyado por las implicaciones que tiene es la última en Afganistán. Se cometieron todos los errores del mundo en Afganistán, todos. La Unión Soviética invade Afganistán y como parte de la Guerra Fría Estados Unidos apoya a quien esté en contra de la Unión Soviética en la guerra de Afganistán. Y entre los que apoya no están los talibanes, cuidado, los talibanes se crean después, en el 94 y en Pakistán. Pero apoya a los mujahidines y apoya a gente que luego vaya a apoyar a Bin Laden. Es decir, se comete una serie de errores que era imposible saber que eran tales errores y que se cometieron a la luz de la Guerra Fría. Afganistán fue el Vietnam de la Unión Soviética, finalmente fue la guerra que terminó con la Unión Soviética en mayor o menor medida. Su fracaso en Afganistán fue el fin, en gran medida, de lo que era el proyecto de la Unión Soviética, y eso era bueno. Pero, al final, con lo que te quedas es con que la última intervención en Afganistán, que fue debida a que Afganistán no entregaba a Bin Laden, y que fue hecha no solo por Estados Unidos, sino por una fuerza multinacional, sabías perfectamente que si esa fuerza militar salía de Afganistán, iba a pasar lo que ha pasado. Fundamentalmente, la ruina, la humillación, la indignidad de todas las mujeres afganas. Esta semana se acaba de prohibir su voz. O sea, las mujeres ya no pueden enseñar el rostro, ya no pueden enseñar las manos, ya no pueden enseñar la punta de los dedos. O sea que además no pueden hablar en público porque el sonido de su voz es contrario a los dictámenes del Islam, según el líder del Islam talibán, del Islam afgano. Y he visto una serie de vídeos de mujeres afganas cantando como forma de protesta. Joder, es que es el solo hecho de cantar, no importa lo que cantes, el solo hecho de soltar tu voz le resulta infernal e inaceptable a estas bestias fanatizadas y enloquecidas. Y nadie me diga que no sabíamos que eso iba a ocurrir, porque sabíamos que eso iba a ocurrir cuando entraron los talibanes, sin importar qué tanto prometieron para que salieran las fuerzas de otros países de Afganistán. Y los que hoy se quejan de que las mujeres de Afganistán están siendo convertidas en no humanos, en no personas, en no seres, muchos de ellos estuvieron a favor de la salida de las tropas de Afganistán y aplaudieron la entrada de los talibanes en Kabul. Es el único caso, por sus características concretas, porque teníamos información clara de lo que iba a pasar, el único caso en el que yo siento que defendí y defiendo que se hubiera mantenido la intervención armada, no porque estaba imponiendo la democracia, no porque estaba impidiendo lo que estamos viendo hoy. Pero de ahí en fuera, salvo casos que son así de brutales, y que no hay muchos en la historia, no estaría yo de acuerdo. Me han llegado vídeos que dicen que la Unión Europea apoya legalizar algunas formas de pornografía de menores. ¿Quién y por qué anda diciendo eso? ¿En qué se basan para inventar esas cosas? Lo está diciendo la ultraderecha. El acusar de relaciones o de pornografía o de actos inadecuados con los niños es uno de los trucos más viejos de la ultraderecha para aterrorizar a la gente, porque nada te mueve más, y lo acabamos de ver con los estudios sobre el amor. Nada te mueve más que el amor a tus hijos, a los niños en general. Entonces la ultraderecha lo utiliza como un arma para decir, mira, la izquierda es capaz de hacer esas cosas, opten por la derecha. Es una bajeza enorme, pero no tiene ningún escrúpulo la derecha en contar estas cosas. Ya son las 8:30 y he hecho un solo tema de los muchos que tenía preparados para hoy, y lo que sí he hecho es echar mucho rollo. Vaya, pues mira, vamos a hacer nuestras cosas que sabemos. Hoy decíamos dedicados a este señor, a Belzoni,
arqueólogo, saqueador o todo a la vez, dígamelo usted. Una de las cuestiones más raras de los últimos años del más brutal colonialismo, que al mismo tiempo sirvió para conocer nuestro pasado. Nada es tan sencillo como quisiéramos. Volvemos en 7 minutos. Vendedor de fuentes y hombre fuerte del circo son extraños antecedentes para uno de quienes pusieron las bases de la moderna arqueología. Barbero, ingeniero hidráulico, vendedor de fuentes y hombre fuerte del circo son extraños antecedentes para uno de quienes pusieron las bases de la moderna arqueología, Giovanni Battista Belzoni. Cuando Belzoni entró en escena, la arqueología no era una disciplina como tal. La fascinación por la antigüedad surgió en Europa en los siglos XV y XVI, mirando al pasado con menos reverencia que las sociedades medievales. Pero los ricos y poderosos de la Europa renacentista no querían estudiar el pasado, sino apropiarse de él, coleccionando y mostrando obras rescatadas de culturas antiguas como su gloriosa propiedad. Las cosas no cambiaron mucho en los siglos siguientes. Así, la reina de Nápoles, María Amalia Cristina, hija del elector de Sajonia y casada con Carlos de Borbón, descubrió alrededor de 1738 que en los jardines de su palacio había maravillosas estatuas y otros objetos tallados. El Palacio Real de Portici se había construido en las faldas del Vesubio, a pocos metros de la antigua ciudad de Herculano, cubierta por la ceniza del volcán Vesubio en el año 79 de la era común. La reina, que era amante del arte, consiguió permiso para que se buscaran en los jardines más estatuas y obras de arte. Comenzó así el conocimiento de Pompeya y Herculano, aunque junto con ese conocimiento habría destrucción de evidencias históricas. Como suelen decir los arqueólogos, sin su contexto en una excavación, una pieza arqueológica de gran valor puede convertirse simplemente en un cacharro antiguo interesante sin demasiada historia que contar. Los 175 académicos llevados por Napoleón a Egipto durante su invasión y conquista en 1798 serían los precursores de un intento por conocer el pasado metódicamente al crear el Instituto de Egipto, también conocido como la Comisión Científica y Artística. Por entonces, Giovanni Battista Belzoni tenía 20 años. Había nacido en Padua en 1778 como uno de los 14 hijos de un pobre barbero. Primero el joven aprendió el oficio de su padre, pero pronto vio que las posibilidades de avance como barbero eran pocas, y a los 16 años marchó a Roma con objeto de hacerse monje y estudiar ingeniería hidráulica. Pero la invasión napoleónica y la ocupación de Roma precisamente por las fuerzas de Napoleón en el 1798 y el involucramiento de Belzoni en cuestiones políticas hicieron conveniente que dejara el monasterio y marchara en 1800 a seguir sus estudios hidráulicos en Holanda y 3 años después a Inglaterra. Las antigüedades, por cierto, le interesaban bastante poco por entonces al aventurero italiano. Lo que sí le interesaba era sobrevivir, y la venta de las fuentes diseñadas con sus conocimientos sobre el agua tampoco le permitían mantenerse como él quería, así que aprovechó su enorme fuerza física y el hecho de que medía casi 2 metros de estatura para enrolarse en un circo como hombre fuerte con el nombre El Sansón de la Patagonia, capaz de levantar un marco de hierro con 12 personas y cruzar con él el escenario. Tuvo tanto éxito que se mantuvo en ese oficio durante más de una década. En 1812 emprendió una serie de viajes con su inseparable esposa Sara, que lo llevaron en 1815 a Egipto. Allí, el viajero e historiador suizo Johann Ludwig Burckhardt le habló de lugares de Egipto desconocidos e inexplorados, como el magnífico templo de Abu Simbel y el de Tebas. Con estos datos, Giovanni Battista le ofreció a Henry Salt, cónsul británico en Egipto, rescatar a uno de los colosos de Tebas para llevarlo a Inglaterra. Convencido, Salt le proporcionó fondos y, usando sus conocimientos de ingeniería, Belzoni consiguió llevar al Cairo el impresionante busto de Ramsés II, conocido como el joven Mnemón, que hoy todavía es una de las piezas centrales de las salas egipcias del Museo Británico. Fue el principio de una fructífera carrera como excavador, saqueador, aunque con la anuencia de las autoridades egipcias, esto hay que decirlo, y aventurero que ocuparía el resto de la vida del italiano. En sucesivas expediciones intentó abrir la entrada de los templos de Abu Simbel, lo cual consiguió en 1817, además de realizar excavaciones en Karnak y en Tebas. Por entonces, sin embargo, ya empezaba a desarrollarse una conciencia del valor histórico de los objetos antiguos, más allá de su valor estético o como símbolos de poder, especialmente colonial,
y empezaron a producirse críticas a sus procedimientos, reminiscentes de sus tiempos como hombre fuerte, brutales, directos y exentos de sutilezas, sobre todo dada su competencia, el también aventurero italiano Bernardino Drobetti, que buscaba los tesoros de Egipto para alimentar al otro gran museo de Europa, el Louvre. Así se puede ver hoy en día muy cerca el busto de Ramsés II, que fue el primer trofeo de Belzoni, la estatua de Amenhotep III, que ocupa también un lugar destacado en el Museo Británico, y junto a cuyo pie izquierdo está grabado torpemente el nombre Belzoni, marcando la primacía del excavador. Y cuando Belzoni encontró la entrada de la pirámide de Kefren, una de las tres grandes de la meseta de Giza, decidió inmortalizar su logro escribiendo en el muro de la cámara funeraria del faraón, en grandes letras, descubierto por G. Belzoni, 2 de marzo de 1818. En total, Belzoni descubrió 6 tumbas reales en la zona de Tebas, incluida la del faraón Seti I, que es conocida hasta la fecha como la tumba de Belzoni. Pero además de sus recuperaciones con demasiado aroma a saqueo, empezó a registrar datos de los lugares que exploraba. Después de numerosos viajes, descubrimientos y recuperaciones, como el sitio donde se había alzado el puerto tolemaico de Berenice, recorridos por Philae y Elefantina, finalmente volvió a Inglaterra en 1819 para escribir su obra más conocida, la narrativa de las operaciones y descubrimientos recientes dentro de las pirámides, templos, tumbas y excavaciones en Egipto y Nubia, etc. Al no poder conseguir financiamiento para volver a Egipto, se propuso la labor de descubrir las fuentes del río Níger en África. Se puso en marcha hacia Timbuktu, pero poco después de llegar a Benín, murió por causas desconocidas el 3 de diciembre de 1823, con apenas 45 años de edad. Un año antes, en 1822, Jean-François Champollion había descifrado la piedra Rosetta, recuperada precisamente en la expedición napoleónica a Egipto y luego tomada por los británicos al expulsar a los franceses. Con Champollion comenzaría una aproximación histórica, científica y pletórica de datos de esa antigüedad de la que quienes descubrieron y se apropiaron de ella no eran plenamente conscientes. Sin que Steven Spielberg lo haya confirmado jamás, muchos consideran que la figura de Giovanni Battista Belzoni es al menos una parte importante del mosaico de varios personajes que se usaron para dar vida a su personaje de Indiana Jones. En ese caso, Drobetti sería el molde para Belloc, el competidor de Jones en Cazadores del Arca Perdida. Algún día se sabrá. Pues no sé exactamente muy bien qué ocurrió, pero bueno, lo importante era el texto, la ilustración es, digamos, adicional, y las ilustraciones pues iban apareciendo más o menos, pero no sé por qué no se reprodujo el video como habitualmente lo hace aquí, así que pues mil disculpas, pero en la publicación de los segmentos que hacemos a lo largo de la semana seguramente pondremos el video como debe de ser. Me divierte mucho esto. ¿Por qué si vas a decir algo así? Me gustaría que no fueras anónimo y tuvieras pues, lo que se necesita para dar la cara. Yo la doy, ¿ves? Y la doy con mi nombre. Mira, Chocodrilo. Vaya película. Me gustaría conocer al supuesto dueño del restaurante. El día que vengas a Gijón me buscas, me dices, yo soy el imbécil de Chocodrilo, que no tengo el valor para dar la cara en los comentarios de tu directo, pero que me llamo fulano de tal y vengo a Gijón. Y entonces yo te tomo de la mano y te traigo al Mesón Ruta de la Plata que conozcas a Luis, ¿vale? Porque vas a acusar de mentir a otra persona que no sea yo, y menos lo vas a hacer encapuchadito, Chocodrilo. ¡Ay! Perdón. Quedaste baneado. Dice Victoria Quesada, ¿a qué punto tiene que llegar Venezuela antes de una revolución? ¿Qué factores tienen que darse para que logre darse una organización ciudadana coordinada para abolir un gobierno como el de Maduro? No lo sé. No lo sé y no lo sabe nadie. Mira, yo cuando vi Cuba hace ya 30 años, 91, 92, estuve 2 veces en Cuba. Ya la situación era insoportable. La situación a mí me parecía de delirio. Y los cubanos estaban conscientes de ello, no eran como no estaban tan indoctrinados como los coreanos del norte, pero
Lo que pasó fue que los que pudieron se fueron. Y mientras se pueden ir, pues los que pueden irse se van y los que no pueden irse no quedan con las condiciones necesarias para poder realizar para poder impulsar un cambio real. Entonces, no lo sé. En el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, más Venezuela son 25 años del desastre, menos porque los primeros años del chavismo todavía había esperanza y bueno, más educación y había disminución de la pobreza. Esto que ocurre al principio que siempre pues llama la atención y dices tú qué bien, de esto se trata la izquierda, sí, pero luego pues no, luego resultó que mejor hago rica a mi hija, la convierto en una de las personas más ricas de Venezuela y ahí ya las cosas empiezan a cambiar. Entonces, no lo sé, no creo que nadie lo sepa, ni siquiera los señores que se hacen llamar politólogos pueden decirte en qué momento un pueblo dice, pues hasta aquí. Y otro elemento también importante son las contradicciones internas de las propias cúpulas dominantes. Yo no sé hasta qué punto sea sólido, por ejemplo, en Cuba Díaz-Canel, porque la presencia de Fidel Castro era absolutamente arrolladora, y luego la de Raúl, que finalmente era el avatar de Fidel y que toma el poder con Fidel todavía vivo. Esto también es importante para mantener la continuidad. Pero yo no sé qué tan sólida sea el control que realmente tenga la dictadura cubana sobre la ciudadanía, una ciudadanía que hoy se dedica fundamentalmente, la principal labor de la gran mayoría de los cubanos hoy en día es conseguir qué comer todos los días. Entonces, no lo sé, y ojalá y se pudiera saber, pero no es tan fácil. ¿Cuál es tu opinión de Octavia Butler y Úrsula Le Guin? Las leí poco, fíjate, desafortunadamente las leí poco. ¿Consideras que aún debería existir y es válida la diferencia entre ciencia ficción dura o blanda? No lo sé, yo ahí te pediría que le preguntes a alguien que esté leyendo ciencia ficción actual, porque yo dejo de leer ciencia ficción hace unos 20 años o más. Y esto evidentemente me crea una distancia respecto a lo que está pasando hoy y de las diferenciaciones, de los subgéneros o variedades que puede haber en la actualidad. A mí pregúntame de la ciencia ficción clásica y te cuento lo que quieras. La invasión de Haití para liberarlos de una dictadura militar fue para reponer al derrocado Jean-Bertrand Aristide y mira cómo acabó la cosa. Fíjate, ahí tienes un buen ejemplo. ¿No crees que los ataques o señalamientos de Pedro Sánchez a la justicia son preocupantes tomando en cuenta lo que está pasando en México? No. Pero es que tú sabes lo que está pasando con la justicia en España. A ver, aquí vamos a ser primero muy claros. La justicia para el ciudadano común y corriente, yo, al ciudadano común y silvestre, es absolutamente fiable. Es enormemente fiable. Es una justicia sólida, es una justicia justa, es una justicia que interpreta correctamente las leyes y que es enormemente garantista además. Yo no le temo a la justicia española, pero cuando entras en asuntos de carácter político, empezando por la guerra cultural, en temas de feminismo, violación, etc., en temas de la ley del no es no, que es una ley que era necesaria, pero que se hizo mal, y el hacerla mal expuso al gobierno socialista a muchos ataques para gusto de Podemos, que fue el que diseñó la leyecita esta sin hacerle caso a nadie. Y cuando entras en asuntos de la hegemonía política española, la justicia está enormemente sesgada a la derecha, y basta ver cómo es la judicatura, basta ver las escuelas de derecho, basta ver las cátedras de derecho, los catedráticos de derecho en general son gente de derecha muy profunda, con raíces bien hundidas en la dictadura y en la creencia de que la dictadura era lo correcto, muy enemigos del socialismo, muy enemigos del Partido Socialista Obrero Español, a quien tratan de identificar igual con ETA que con Carlos Marx, erróneamente en ambos casos, y que son enormemente amables con la corrupción del PP y que son enormemente rigurosos con la corrupción que puede haber al interior del PSOE, que no digo que no la hay porque en todos lados
se cuelan ladrones, pero a niveles tales que se cometen verdaderos atropellos en la justicia, como los que se hicieron contra los presidentes de Andalucía, Chávez y Griñán, acusados de ser cómplices de un desfalco brutal en unos expedientes de regulación de empleo, porque habían firmado el presupuesto de la Junta de Andalucía, que entre otras cosas asignaba los recursos para los expedientes de regulación de empleo, que luego fueron mal utilizados. Y a estos hombres se les mete a la cárcel. Y a estos hombres se les humilla y se les hace vivir un infierno durante años. Del mismo modo que a un pepero, alguien del Partido Popular, a un conservador de derecha como Zaplana, que se merece la cárcel por las barbaridades que cometió, se le deja salir porque está muy enfermito y ahora lo ves en la playa en verano, surfeando. No sé si estaba surfeando, pero vamos, se ve bastante sano. Es a esos niveles en que la justicia española está fallando. El hecho de que no quisiera el PP, por ejemplo, renovar el Consejo de la Judicatura durante 5 años, era absolutamente inaceptable y solo lo hizo porque Europa lo exigió hace unos meses. Y ayer apenas se pusieron de acuerdo para tener a la primera presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Pero el PP ha manipulado la justicia de una manera increíble en connivencia con jueces extremadamente conservadores. El juez que lleva ahora el extrañísimo, absolutamente inexplicable caso contra la esposa del presidente Sánchez, que no es contra ella, obviamente es contra Sánchez y contra el Partido Socialista, pues es que su hija es concejala del PP. Y el historial de casos en los que ha fallado este juez, que tiene una componente política, pues ha sido lamentable. Juez Peinado. Y de hecho, por eso, creyendo en la justicia, el presidente Sánchez ha interpuesto una demanda en contra de Peinado, porque en general la justicia española es fiable, cosa que la justicia mexicana nunca fue, no desde que yo era jovencito, de verdad. Entonces, esa es la situación ante la que estamos, y en ese sentido creo que los señalamientos de Pedro Sánchez son precisos, son correctos, no está ejerciendo el poder ni la autoridad en ninguna medida en contra del Poder Judicial, pero está exigiendo que el Poder Judicial se haga cargo de sus propios sesgos, de sus propios problemas, de sus propios errores y de sus propias decisiones incorrectas y motivadas políticamente, cuando lo único que debería determinar lo que haga el Poder Judicial debería ser precisamente las leyes y su interpretación siempre en favor del acusado, porque eso es, y esto mi chica que es abogada te lo dice cada rato, in dubio pro reo, en caso de duda, todo lo que favorezca al acusado, porque la presunción de inocencia existe, y cuando se infringe la presunción de inocencia, como lo ha hecho Peinado en el caso de Begoña Gómez, de la esposa del presidente, se lo hace señalar al Poder Judicial. Muy distinto de decir, vamos a despedir a todos los jueces y vamos a elegir a unos jueces que elijamos a elegir unos jueces de unas plantillas que vamos a decidir entre mi poder legislativo, que tiene la supermayoría, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y yo. Entonces yo te presento los 9 candidatos para que elijas 3. No, es que yo quiero poner un candidato. No. Nosotros te ponemos a los candidatos, o sea que votas por quien nosotros queremos. Eso ni es democracia, ni es la forma correcta de instalar o de establecer un poder judicial que sea independiente del legislativo y el ejecutivo. No nos confundamos. ¿Qué opinas? De veras hoy no voy a decir nada de lo que traía preparado. ¿Qué opinas sobre los que critican a los combatientes extranjeros que apoyan en Ucrania? Que habrían criticado a las brigadas internacionales y a los milicianos mexicanos en la Guerra Civil Española. Cuando tú luchas por una causa justa y crees que tu camino son las armas, pues vas a donde haya una causa justa por la que luchar, ¿no? Y si no crees en las armas, apoyas de otro modo a las causas justas. Yo lo he hecho con numerosas causas justas por lo menos desde el sitio de Sarajevo y desde antes, en distintos momentos, Chile, Argentina, las causas en contra de las dictaduras,
Cada quien lucha a su manera por lo que considera una causa justa. Así que ya se escuchaba bien sin ese ruido en el audio. ¡Ay, amigo! Es Joel se dio cuenta. Joel se dio cuenta que teníamos encendidos los extractores y se me olvidó apagarlos, y mientras pasaba el desastre de cosas que sabemos, los apagué. Mauricio, ¿podría darnos su opinión sobre Ray Bradbury? A ver, sí, pero es que bueno, toma tiempo. Pero ya, lo que traía preparado lo diremos otro día. Ray Bradbury es ante todo un extraordinario escritor. Me refiero, su manejo del lenguaje, su manejo del estilo, su manejo de las figuras de las literarias es extraordinario desde sus inicios. No lo considero estrictamente un escritor de ciencia ficción, me parece que él siempre estuvo más del lado de la fantasía, aunque sus inicios, sus orígenes están en la ciencia ficción, en la sociedad planetaria. La sociedad planetaria se llamaba, creo que sí. Pero las crónicas marcianas tienen un enorme valor, aunque sepamos que Marte no tiene las características que le dio Bradbury, porque tiene un enorme valor poético. Me gustaron muchas cosas de Bradbury, El hombre ilustrado. Sus colecciones de cuentos siempre me parecieron extraordinarias. Fahrenheit 451, sí. Se me olvidan las cosas. Es una obra fundamental sobre el autoritarismo y la importancia de la información y del derecho de la gente a saber y a estar informada y a divertirse y a entretenerse. Y hoy un Fahrenheit 451 sería, por ejemplo, quitarte internet. Y en ese sentido, te tengo un enorme respeto a Bradbury. Pero, después de escribir todos estos libros que nos parecen esenciales, fundamentales, y algunos de ellos pues, más costumbristas, como las doradas manzanas de otoño, me parece que era más bien una novela costumbrista que una novela de ciencia ficción o de fantasía. Durante mucho tiempo se dedicó a tratar de destacar en el ambiente de los poetas de Nueva York, que es difícil y duro, son bastante elitistas y bastante exigentes. Y afinó su oficio. Cuando llegó a escribir la novela La muerte es un asunto solitario, estaba en un nivel de poderío literario que a mí me generaba una enorme humildad, porque eran además los años en los que yo estaba escribiendo a todo vapor, estaba escribiendo mis primeras novelas, ya había yo publicado más de 100 cuentos por distintos lugares del mundo donde me dejaban, yo metía un cuento y lo publicaba. ¿Qué pasa? Y entonces leí La muerte es un asunto solitario, que es una novela básicamente policíaca, y quedé convertido al Ray Bradburismo para toda mi vida. Era una novela, a mis amigos, yo vivía en Querétaro en aquel entonces, tenía el clásico grupo de amigos intelectuales que se reunían en el café, en el bar o en el café, ¿no? El que hacía vitrales, y el que era pintor, y otro que era poeta, y el otro que era fotógrafo, y el otro que también era escritor, pero no escribía nada, pero era escritor. Y yo un día les llevé el libro La muerte es un asunto solitario, ábrelo al azar y lee la primera frase que te encuentres. Y se abría el libro al azar y se leía la primera frase que te encontrabas, y era una frase perfectamente hecha, perfectamente diseñada, que te provocaba emociones y que te decía cosas importantes, cualquier oración que te encontraras en el libro. Ese es mi nivel de admiración por Ray Bradbury, sin que sea mi escritor favorito, porque creo que hay muchos mejores escritores de ciencia ficción, creo que hay muchos mejores escritores de fantasía, y creo que hay muchos mejores escritores policíacos que Ray Bradbury. Pero en su manejo del lenguaje literario es uno de los grandes maestros del siglo XX. Voy a comentar algo que me tiene preocupado desde hace tiempo. Vamos a esto. El timo del agua de mar. Y no sé por qué no aparece aquí lo que debe aparecer.
Permítanme un segundo porque ya estamos aquí con los problemas de siempre. No sé qué ha pasado, pero disculpen, de verdad, hoy no ha sido mi día. Es una cosa interesantísima, de verdad. Pues nada, disculpen ustedes. Bueno, vamos a hablar del timo del agua de mar sin contar con ilustración. Pero es algo que me parecía importante comentar porque recientemente se dio un caso concreto en el cual la televisión española hizo una especie de defensa absurda, inexplicable, sobre el consumo del agua de mar. Y el consumo del agua de mar tiene una historia peculiar. Fue un biólogo francés, René Joseph Quinton, que vivió de 1866 a 1925, quien era un personaje, un biólogo y pionero de la aviación, y fue un soldado de la Primera Guerra Mundial condecorado, pero se le ocurrían cosas, ya sabes, esta gente a la que se le ocurren cosas de pronto. Y lo que se le ocurrió a él es que como el sudor es salado y la sangre es salada y el agua de mar es salada, pues él decidió que el agua salada, el agua de mar, era el líquido vital de todos los seres vivientes y era el medio para curar todas las enfermedades. Estaba buscando lo que se conoce como la panacea, un solo tratamiento, una sola pócima, una sola sustancia que cure todas las enfermedades. Hoy sabemos que las enfermedades son tan distintas que no hay nada que las cure todas al mismo tiempo, pero hasta principios del siglo XX todavía se creía esto. Recordemos que la teoría de los gérmenes patógenos y el conocimiento de la enfermedad en serio, más allá de supersticiones, no empieza sino hasta la segunda parte del siglo XIX con Pasteur y Koch. Bueno, entonces, en 1907 Quinton patentó, se supone que si es el agua de mar, no la puedes patentar, pero él patentó el sérum de Quinton, el suero de Quinton, que era agua marina que había tomado en el Atlántico en zonas específicas donde él creía, nunca lo demostró química ni biológicamente, que el agua era más pura. Y tomando ciertas precauciones, que nunca nos dijo cuáles eran, para extraer esa agua, la llevaba a París, donde la esterilizaba sin hervirla y sin productos químicos. ¿Cómo esterilizas el agua sin hervirla y sin productos químicos? Mirándola intensamente. No lo sé, probablemente usaba luz ultravioleta, yo no sé si la luz ultravioleta se sabía que mataba bacterias, pero él la esterilizaba, la llevaba a una concentración salina determinada, es decir, le agregaba más agua y la almacenaba en pequeñas ámpulas que luego vendía. Este suero, esta agua de mar, decía Quinton, era comparable a la sangre y podía tratar
la enteritis, la constipación, la diarrea, la colitis, la gastroenteritis del recién nacido, la intolerancia a la lactosa, la atrepsia y las afecciones de la piel, todas. También se presentaba como un tratamiento prenatal para evitar que los bebés futuros desarrollaran tuberculosis, sífilis o malaria. 3 enfermedades que hoy sabemos que son producidas por 3 gérmenes patógenos que a los que el agua de mar les da exactamente igual. Y además ayudaba a las mujeres, a las madres que esperaban a sus bebés para que no tuvieran náuseas, cosa que a mucha gente le ha preocupado mucho. Por supuesto, no era cierto. Nada de esto era cierto. Nada de esto era cierto. Y lo sabemos con plena certeza. Más aún, cuando uno por primera vez se acerca al mar o cuando va a navegar de alguna manera, alejarse ya razonablemente de tierra, considerando la posibilidad de que si se te hunde el barco, igual que en vez de llevarte a las corrientes, en vez de llevarte a puerto, digamos aquí de donde yo tengo el mar aquí, si hay una corriente que vaya directo al norte, amaneces en Irlanda. No sé si hay tal corriente, pero vamos, directo al norte de aquí está Irlanda. Entonces, una de las primeras cosas que te enseñan cuando tienes relación con el mar es no bebas agua salada. ¿Por qué? Además es sabrosa, la primera vez que uno nada, sabe rico, pues sí, la sal nos gusta. Hay una cuestión evolutiva de por qué nos gusta la sal, por cierto, y por qué tenemos que controlar la ingesta de sal. Pero bueno, cuando bebemos agua de mar, nuestras células absorben agua y sal. Podemos comer cantidades pequeñas de sal y lo hacemos todos los días y adicionamos sal a nuestros alimentos cuando están sosos. Pero el contenido de sal del agua marina es muchísimo mayor que el de que puede ser procesado por el cuerpo humano. Y pronto aprendimos que dijera lo que dijera el señor Quintón. El agua de mar no es potable. De hecho, al beberla se produce deshidratación. ¿Por qué? Porque nuestras células expulsan agua para equilibrar la cantidad de agua que hay en el resto, en las células, en las áreas intersticiales de las células, porque hay un desbalance de electrolitos. Se necesita una gran cantidad de agua para excretar la sal que te has metido, y además, pues este exceso de sal te provoca vómito y diarrea, que te hace también perder agua. Así que cuando un náufrago bebe agua de mar, se está condenando a muerte mucho más rápido que si no lo hiciera. Y por eso también ahora las balsas traen un pequeño un pequeño destilador de agua que se hace muy fácilmente. Pones un recipiente, en un recipiente pones agua salada, la evaporas, pones cualquier cosa, un plástico que pueda recibir el agua evaporada del agua salada y que caiga a un recipiente más grande donde tendrás agua que no tiene sal, que es agua destilada. Aunque no se debe beber tampoco mucha agua destilada, le puedes agregar un poco de sales, pero un destilador de agua elemental es fundamental en las balsas de naufragio, precisamente para evitar que bebas agua de mar. El agua de mar te mata. La concentración salina es de aproximadamente 35 gramos por litro. Dijera lo que dijera Quintón, la salinidad de nuestra sangre es de 9 gramos por litro. De 9 a 35 hay una gran distancia. 3 veces más, 4 veces, casi 4 veces más. El agua es 4 veces más salada que la sangre, explica una experta, y si uno bebe agua de mar, este incremento en sal alteraría el agua que necesitamos dentro de nuestras células y la movería hacia la sangre, lo cual rápidamente afecta el funcionamiento de nuestro cerebro y hace más rápida la muerte. Básicamente, el sodio y agua dentro de las células tiene que equilibrarse con el sodio y el agua que hay fuera de las células. ¿Ok? Todo esto lo sabemos. Bueno, pues estos señores siguen vendiendo. Los laboratorios Quintón siguen vendiendo agua de mar.
siguen vendiendo agua de mar. Venden un agua que es isotónica. O sea, isotónica quiere decir que tiene la misma salinidad que el cuerpo humano, como las bebidas isotónicas que tomamos para combatir la deshidratación, que tienen la misma cantidad de sal y agua que la media del cuerpo humano, y que entonces permiten que se equilibren, permiten que nos hidratemos sin desequilibrar nuestros electrolitos, sodio y potasio. Pero también venden agua que no es isotónica. Voy a tener que hacer esto aunque no tenga cámara aquí. Perdonarán la falta de cámara, ya la pondremos después, aunque en realidad esto debería ser, a ver si aquí, aquí estoy, bien. Esto es lo que te venden los señores de Quintón. Hipertónica quiere decir que contiene más sal de la que debería o de la que te conviene. 30 ampollas de 30 mililitros cada una, 30 mililitros, 26 euros con 60 céntimos. Isotónica, plasma de Quintón, 29,90, cada ampollita de 30 mililitros. Esto te da unos precios por litro absolutamente delirantes, absolutamente delirantes. Esto es lo que venden estos señores. Esta es todavía mejor. Permítanme un segundo. Qué desastre tengo hecho hoy. Tienen ustedes que disculparme. Esto es un complemento alimenticio a base de agua de mar isotónica, probióticos y calcio. 39,90. Te están vendiendo agua a 60, 80 y 90 euros el litro. Y la gente lo compra porque le han contado que Quintón era un gran sabio francés que descubrió esto y que, por supuesto, a las farmacéuticas no les conviene porque no pueden patentar el agua de mar. Que te cuenten eso cuando nos venden agua embotellada, pues es abusar de tu ingenuidad. Si fuera sano beber agua de mar, te la estarían vendiendo. Probablemente la Coca-Cola y la Pepsi-Cola estarían vendiéndote tus botellitas de agua marina. ¿Cómo te venden agua normal? Agua que puedes beber del grifo. Y la gente va y se compra una botellita. Las farmacéuticas fracasarían. No fracasan. Pero más aún, Quintón en una ocasión dijo, y esta es la desvergüenza más grande que pueden imaginarse, que había sustituido la totalidad de la sangre de un perro por agua marina y que el perro siguió viviendo encantado de la vida. Sin eritrocitos o glóbulos rojos, sin leucocitos o glóbulos blancos, sin plaquetas, sin todo el contenido que tiene la sangre, que es un líquido enormemente complejo que nos permite seguir vivos. El río viviente le llamaba Isaac Asimov en el libro que hizo sobre la sangre, con lo que se sabía de la sangre hasta ese momento, de los años 60, 70. El río viviente. Todo eso lo sustituía, o dijo haberlo sustituido Quintón, con agua de mar. No se ha repetido el experimento porque, pobre perro, lo matas. Pero él lo ha afirmado y hay gente que todavía lo cree. Por favor, si conoce usted a alguien que cree que el agua de mar tiene propiedades curativas, terapéuticas, saludables de una u otra forma, recuérdele que lo único que hace el agua de mar es matarnos. Y que si quiere agua, generalmente, por lo menos en buena parte del mundo, el agua de la llave o del grifo está magníficamente buena, y si no, cómprese una botellita, pero por favor, por cara que sea el agua que nos venden, que es carísima, el agua que nos venden embotellada, es muchísimo más barata que el agua que nos venden los embusteros, iba a decir otra cosa, pero me controlé, de los laboratorios Quintón. A ver,
¿Crees que se puede afirmar que una música es buena o mala? Sí. Sí, porque sobre todo por sus limitaciones, una música muy sencilla. No es que sea mala, pero es eso, es música poco interesante, mientras que una música con desarrollo armónico, con juegos de dinámica, es mucho más interesante y por lo tanto tiende a ser apreciada como mejor. Te pongo un caso. Las canciones que son igual verso, coro, verso, coro, verso, coro, y además alguien las canta plano y son solamente 2 acordes, pues no puedes hacer muchas así, son aburridas. No es que sea mala, pero es que es menos interesante al oído humano, porque el oído humano gusta de la novedad, la sorpresa, lo atractivo, lo complejo, que haya la dinámica, que quiere decir que el volumen sube y baja. La razón por la que el piano tiene éxito por encima del clavicordio o el clavecín es porque el clavecín solo tenía un volumen alto. El piano es piano y forte. Puedes tocarlo muy suavecito o puedes tocarlo durísimo. Piano, bajo, forte, fuerte. Y entonces la capacidad expresiva del piano se acercaba a la capacidad expresiva de otros instrumentos que en sí mismos, como el violín, la flauta, el trombón, las percusiones, los puedes tocar suave y fuerte y por lo tanto tienes una dinámica del sonido. A eso añade complejidades armónicas, variaciones armónicas, introducción de distintos temas musicales, el uso de distintos ritmos. Todo eso hace que haya música que es más interesante, diría yo, y otra que es menos interesante. La música de una nota o dos, como el reggaetón, pues es más aburrida que la música que tiene una mayor complejidad. Y no porque sea estéticamente compleja o porque se ajuste o no a la teoría musical, sino porque a nuestro oído le resulta más agradable. Así de sencillo. Obvio que no hay libertad absoluta. Bueno, estos son diálogos que tienen ustedes. ¿Es Nueva York la capital artística a nivel mundial? No creo que ya haya una capital artística a nivel mundial. Ni siquiera Hollywood es la capital del cine en la actualidad. Se hace más televisión que cine en Hollywood. Se hace más cine en Vancouver, por ejemplo. Vancouver es impresionante. Andas por allí y te encuentras 5 o 6 equipos distintos filmando películas al mismo tiempo. Son impresionantes. Pero no hay una capital de la cultura. La cultura se ha extendido tanto y se ha roto tanto la idea de la capitalidad que muchos de los grandes artistas que tú conoces probablemente viven en poblados desconocidos o semidesconocidos, empezando por Stephen King, uno de los escritores más exitosos de toda la historia humana, que nunca ha salido de su pueblo de Bangor en Maine, ¿no? No ha tenido que vivir en otro lado. ¿Tienes el OBS actualizado? No tengo el OBS, pero por alguna causa esa cámara estaba puesta como cámara virtual OBS, porque traté de usar OBS en alguna ocasión y me resultó enormemente complejo. Uso iCam, como ya lo he comentado. Que es que están hablando entre ustedes y aquí yo me hago un lío. ¿Fue real lo de que la industria del azúcar en Estados Unidos manipuló estudios? Pues no lo sé. No lo sé, necesitarías darme más datos, yo no los tengo. Para culpar a las grasas de los males cardíacos, no lo sé. No lo sé. Pero probablemente alguien lo hizo y si lo hizo está mal. No hay mucho más que decir, ¿no? A ver. Deberíamos hacer un Discord donde los diálogos entre ustedes se pasaran para allá, porque luego ya no sé, yo no hay preguntas para mí, me hago un lío, estoy leyendo mucho, quedo en silencio, es absurdo esto.
¿Tendrías una quita como Hachiko o prefieres uno mucho más afectivo? No conozco a Hachiko, fíjate. Pero mis perros son afectivos, son afectuosos y yo soy afectuoso con ellos, por supuesto. Ah, no, estás hablando con él. No, perdón. Ah, dice, una persona que tengo como amiga en Facebook afirmaba que The Warning es una mala banda. ¿Por qué hay tanta gente que piensa eso? Yo creo que porque no piensa. Puedes decir que es una banda que no te gusta, porque es perfectamente legítimo. Pero que sea una mala banda es muy difícil decirlo. Uno, tiene un talento musical innegable. Tienen un virtuosismo innegable en la interpretación de sus respectivos instrumentos. No lo digo yo. No lo digo yo, lo dicen incluso los fabricantes de los instrumentos que las están usando, las están patrocinando. PRS está haciendo un escándalo ahora en Nueva York con Dani en estos momentos. PRS es una de las mejores guitarras, además. Los primeros que realmente desafiaron a Fender y a Gibson. La complejidad y la calidad de sus composiciones, letrística y musicalmente, es absolutamente innegable. Puede no gustarte, pero decir que es una mala banda es otra cosa. Una mala banda es una que tiene composiciones simplonas, que tiene composiciones con ritmos, que no sale del 4x4 ni a tiros, que usa pocas notas y 3 acordes, y que sus letras son poco desarrolladas o poco interesantes o que manejan poco un lenguaje emotivo adecuado al género. Cuando tú tienes una banda que dice I'm not in danger, I'm the danger, no estoy en peligro, yo soy el peligro, es literariamente evocador, te guste o no. Tienes que reconocer que es literariamente evocador. Tienes que reconocérselo a Real de 14, tiene las mejores letras del rock en español. De las mejores letras del rock en español. Puede no gustarte. Puede no gustarte. El odio contra The Warning se maneja de otra manera. Primero que nada se maneja como un odio clasista. Segundo, se maneja como un odio racista. Tercero, se maneja como un odio regionalista. Y cuarto, se maneja como un odio de una interpretación incorrecta de la justicia. Y esto ya lo he dicho yo en muchas ocasiones. Es decir, pero si hay una banda tan buena como la que tú quieras, ¿por qué no tiene éxito? Pues mira tú, ¿por qué no lo han sabido hacer? Y ellas han sabido hacerlo, tanto desde el punto de vista musical como desde el punto de vista de la promoción, como desde el punto de vista del uso de las redes sociales, el uso de la mercadotecnia y el respeto a su propia creatividad. Y es que si vas a un show de ellas en vivo, te das cuenta de que ahí hay algo y hay una comunicación con el público que va a crear un éxito que muchas veces no tenías con otras bandas que te pueden gustar muchísimo, pero que están mucho más lejos del público cuando se presentan en vivo. Entonces, yo creo que hay mucho de todo eso y creo que todo eso es irrelevante. Creo que todo eso es irrelevante. Porque la cantidad de gente que las sigue, la cantidad de gente que se impresiona al verlas en vivo. Ahora están en la gira, ahora han empezado la gira Keep Me Fed por todos los Estados Unidos. Van a hacer shows ellas solas, van a abrirle a varias bandas, entre otras a Evanescence y otra vez a Hailstorm. Van a estar en Canadá, incluso con Evanescence y Hailstorm. No es un éxito fabricado, no es un éxito producido. Si no hay talento no puedes ir mucho más allá, ya lo he dicho en otras ocasiones. La nuera de Donald Trump quiere vender, Lara Trump quiere vender su disco. Es horroroso y es absolutamente inmundo. Puedes meter todo el dinero de marketing del mundo si no hay algo de talento, o puedes inventar a un artista, por ejemplo, que no cante. Había uno, ¿cuáles eran? No me acuerdo, había un grupo estadounidense que lo inventaron porque no eran los que cantaban en las grabaciones, eran otros. No me refiero a Milli Vanilli, sino a unos funk. Puedes crearle una capacidad musical que no tiene a alguien que le ecualizas y le pones voice
Autotune o cualquier otro sistema de corrección de la tonalidad, y le metes 25 filtros para darle redondez a su voz, y luego ese no puede cantar en vivo, entonces lo que hace es playback, ¿no? Pero cuando ves que están cantando en vivo, que están trabajando en vivo, y que Dani canta bien, y que toca bien la guitarra, y la otra toca bien la batería, y la otra toca bien el bajo, punto. No me gustan, magnífico. No tengo ningún problema con eso. A mí no me gusta Alice Cooper, pero siento que trae unos músicos excelentes y que canta bien. No me gusta Guns N' Roses, nunca. No soporto a Axl Rose, pero vamos, en modo alguno. Pero no puedo negar que es una gran banda. No puedo negar que es una gran banda que ha tenido excelentes músicos. Esa es la diferencia, pues. Gracias el superchat de Tony Stark León. ¿Qué opina de que el político Fernández Noroña? A mí me parece congruente, pero me gustaría saber su opinión. No tengo mucha información de él. Parece un tipo muy desagradable, pero eso es una cosa personal. Raúl Consuegra, muchísimas gracias por el superchat. Me está pagando, me está mandando francos suizos. Flipa Felipa. Esto sí, generalmente las donaciones, y les agradezco muchísimo, vienen en dólares, en euros, en pesos mexicanos o en pesos colombianos, por cierto. Pero creo que es la primera vez que recibo una en francos suizos. Muchas gracias. En tus comentarios sobre las mujeres no me gustan, contrólate. Voy a hablar un momento del supuesto neurocientífico. Ahora es neurocientífico Joe Dispenza. Uy, Dios, voy a tener que hablar de Joe Dispenza. A Joe Dispenza, con la primera vez que vino a España, logró que el Colegio de Médicos de Madrid le prestara su salón de actos. Entonces, bueno, con esto se daba él un taco, pero extraordinario. Miren, si soy tan famoso médico que estoy en el Colegio de Médicos de Madrid, yo escribí al Colegio de Médicos de Madrid, ustedes saben la clase de mamarracho que es este. Y entonces les conté quién era Joe Dispenza, que vendía otras cosas. Esto fue hace probablemente 15 o 20 años. Entonces, a ver, tendré que hablar de Joe Dispenza. Tiene de neurocientífico lo que yo tengo, por supuesto, de ganador del maratón de Nueva York. No, pero vamos. ¿Ha hablado usted alguna vez de las supuestas buenas vibras y malas vibras? Mucha gente vive de verle la buena y mala vibra a las personas. Pues no, porque no existe. La gente no vibra. Es decir, no somos ni cuerdas de violín, ni somos cristales excitados por una corriente eléctrica, ni mucho menos. Lo que hay gente que te cae bien, te cae mal, punto. Hay gente que tiene un aspecto muy agradable, hay gente que tiene un aspecto muy desagradable. Yo, por ejemplo, soy mal encarado y lo he sabido toda mi vida. Me dicen, pues parece que siempre estás cabreado. Yo no lo sabía, pero pues muchas veces. No, bueno, no lo sabía la primera vez, ya las siguientes 200 veces me fui enterando de que tenía yo cara de estar enojado todo el día. Ahora eres medio ogro. No, yo no, ¿por qué? No, porque parece que estás enojado. Se llama resting bitch face en inglés. Y hay otras personas que son agradables, amables, que tienen cara de ser buenas personas, aunque sean unos miserables, y pienso en asesinos en serie muy simpáticos y muy guapos como Ted Bundy. Entonces, y a eso la gente le llama, dice, esa persona me transmite, no te transmite nada. Tus percepciones previas, como hayan sido creadas biológica y culturalmente, te hacen ver a esa persona de tal o cual manera. Y generalmente nos equivocamos. Las primeras impresiones que dicen que son muy importantes generalmente son erróneas. Generalmente son erróneas. Entonces, no hay toda esa idea de que somos luz y que en realidad somos energía, que es una interpretación torpe, ignorante de la teoría de la relatividad de Einstein. Sí, la materia de la que estamos compuestos se puede convertir en energía según la fórmula de Einstein, que la masa de la materia que tenemos multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz da como resultado de energía.
La energía se puede convertir en materia también de acuerdo a la misma fórmula, invirtiéndola, pasando la velocidad de la luz al cuadrado como divisor al primer miembro de la ecuación. Pero eso no quiere decir que seamos energía, somos materia. Somos esencialmente materia. El manejo de la materia que hacemos produce ciertos transmisores químico-eléctricos o electroquímicos en nuestro cuerpo que nos permiten doblar los músculos y pensar y dejar de pensar y crear estupideces. Pero esa energía es energía medible. No nos convertimos en él, no somos seres de luz. No, como decía Donald Trump durante la pandemia, se le puede meter luz a la gente para matar al virus, porque la luz mata al virus. Y la asesora científica, la asesora médica, se miraba las puntas de los pies diciendo, trágame tierra, qué estupidez está diciendo este tipo. Podemos meter a la gente luz ultravioleta o cloro, porque el cloro, no me acuerdo qué era lo que le quería meter a la gente, pero que esta mujer me decía, Dios mío, ¿qué le digo? Es el presidente y está hablando en público. Pero en fin. Dice, para mí el odio a The Warning es una de dos cosas, miedo o envidia. No, yo creo que hay, mira, hay muchas ganas de despreciarlas porque no son pobres. Como si todos los rockeros mexicanos fueran pobres, ¿no? No sé, esa exaltación que luego tenemos de la pobreza, que es muy triste además, ¿no? Pero creo que en parte hay eso. Luego, ser guapo, ¿no? A la gente fea a veces le molesta que otros sean guapos, ¿no? Son chicas hermosas, sí, y esto influye, sí, por supuesto, influye en la percepción, lo sabemos, hay estudios perfectamente claros que dicen que la gente guapa tiene más oportunidades, pero I'm sorry, pero no es culpa de ellas, y no lo usan, esto es fundamental, y yo lo hablé con ellas, no es parte de su marketing, no es parte de la imagen que se han creado. Entonces esto creo que es importante. Luego dice Nino Franco, los que dicen que The Warning es mala o nunca las han escuchado o tienen una envidia tan grande que es más fácil decir que son malas al reconocer su propia mediocridad. Pues es que hay objetividad musical. Yo me acuerdo cuando escuché Evolve por primera vez, me inquietaba mucho la entrada. Qué raro, yo no sé música, quiero aclarar esto, sé muy poco de teoría musical, soy más o menos un diletante con poca información, que somos los peores, pero luego creemos que tenemos más de la que tenemos, y no estamos ni cerca de los expertos. Pero el sonido, decía yo, aquí hay algo raro. Y claro, la entrada es en 7 cuartos. 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y cuando lo oí, y luego entran en 4 cuartos y el resto de la canción. Dices, wow. Logran atraparte, generarte un interés especial auditivamente. Dices, ¿eso qué es? Suena distinto de lo habitual, que es lo que hacía Rush con sus cambios de ritmo, ¿no? Dices tú, no sé, la entrada de XYY o la entrada de Limelight. Por ejemplo, la entrada de Limelight es delirante. Y te genera ese interés auditivo porque es distinto, es original, no es lo que oyes siempre de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ese es el hecho. Entonces, ¿cuánto durarán los clásicos de rock en el tiempo? Beatles, Queen, Led Zeppelin, Elvis. Me refiero a que después de 200 años seguirán siendo importantes, algo así como Bach o Beethoven. Pues mira, Elvis es un intérprete. Los intérpretes tienen una duración menor. Los grandes de la ópera de principios del siglo XX, aunque haya grabaciones de ellos, pues hoy no tienen la relevancia que tenían. Un Enrique Caruso, incluso una... ¿Cómo se llamaba? La gran cantante de ópera de los años 60. Bueno, los intérpretes pues quedan un poco atrás. Segovia con la guitarra, generalmente ya lo conocen los guitarristas, pero poca gente se pone a oír cómo tocaba la guitarra Segovia, que la tocaba como Dios. Pero
creaciones, vamos a ver, los Beatles se disolvieron hace 54 años. Siguen enormemente presentes, siguen enormemente vigentes y los jóvenes siguen tratándose de aprender, no sé, Blackbird o Something en la guitarra acústica, se siguen analizando, se sigue su historia. 54 años de que se separaron, 61 desde que empezaron. Creo que en 200 años quedará algo de los Beatles. Lo mismo de Queen y lo mismo de Zeppelin. Y de muchos otros. La historia decanta, pero no anula lo que vale la pena. Si tú ves a los grandes compositores barrocos, de los que se sabe hoy, que son famosos hoy, que se tocan mucho hoy, que son incluso la base de canciones que se hacen, que hacen compositores actuales, que se basan, no sé, en la relación armónica del adagio de Albinoni, por decir un caso. Si tú miras hacia atrás y buscas otros compositores, hay otros casi tan buenos o igual de buenos que han sido olvidados por la preeminencia de algunos. Pero cuando la trascendencia ya es a nivel del que estamos hablando de 50, 40 años, va a quedar mucho del rock, pero no va a quedar todo. No creo, desafortunadamente no puede quedar todo. Y tú lo ves en gente que hoy hace reacciones, mucha gente que hace reacciones musicales sin saber nada de música, pero porque es un nicho que se ha creado ahora en YouTube. Y entonces oyen, un rapero oye a los Beatles por primera vez y yo voy y lo veo a ver qué dicen. Y el tipo dice, ¿y esto qué es? ¿De dónde salió? ¿Cómo es esto posible? Tiene un efecto. Mientras algo afecte al espectador, a los posibles espectadores, mientras veas que hay jóvenes haciendo covers de los Beatles o de Queen o de Led Zeppelin, o tratando de sonar como Led Zeppelin, que es el caso de Greta Van Fleet, que no me gusta mucho, pero bueno, sabes que el trabajo de decantación ya lo empezó a hacer la historia y está dejando cosas muy claras. En el caso de sus tres grupos, Rapsodia Bohemia, no creo que va a dejar de ser tan relevante como lo fue en el momento en que salió. Lo oímos la primera vez que lo oímos, entonces decíamos, ¿what? A mí me enloqueció Queen la primera vez con Somebody to Love. La primera vez que los oí dije, esto es la gloria. En un momento en que dominaba la música disco, además, que ha dejado muy poco, la verdad. Entonces, yo creo que sí, creo que hay clásicos y creo que hay cosas que van a quedar para siempre y que serán interesantes siempre, como es interesante hoy Bach, Beethoven, Scarlatti o de la Edad Media, Leontano, Perrotin, gente que cuando miras hacia atrás dices, oye, qué buenas cosas hacían estos muchachos allá en el siglo XIII. Yo creo que sí quedarán algunos clásicos, no todos los que nosotros quisiéramos o los que nos emocionan a nosotros, pero no dudo que quedarán muchos. Ya que no me preguntan, ay. Todo está mal. Todo está mal. Ustedes me tienen que disculpar, pero tengo un desastre de consideración aquí. Bien, quería yo hablar, me lo voy a traer de otro lado. Quería yo hablar de la falacia de la generalización apresurada, por raro que pueda sonar, porque últimamente la siento como muy presente en muchos intentos de análisis. Intentos de análisis que yo no sé si es la falacia de generalización apresurada o es una generalización directamente malintencionada. Y voy a poner un caso. En el caso de López Obrador, la gente dice, oyes esto, López Obrador no quiere las energías renovables,
está en contra de los aerogeneradores, ha prohibido que se instalen aerogeneradores y está promoviendo el consumo de energía fósil con una nueva refinería, etcétera, etcétera. Y comprando una refinería en Texas. Los mexicanos que se enojen porque digo Texas, pues también es Texas y Texas. Ya ves cómo la izquierda... ¿A dónde vas? Claro, López Obrador es de izquierda y está haciendo esto. Bueno, primero que nada ni es de izquierda. Pero aún si lo fuera, la relación entre esta tontería que está haciendo en contra del... diciendo que el cambio climático es un embuste, y la izquierda pues es tenue cuando no inexistente. Otro caso, tienes a una chica muy emocionada, muy comprometida con sus creencias, que te dice que todos los hombres son violadores en potencia. Y entonces pues, tú le tratas de explicar que no, y ella te suelta pues, el dogma ya prescrito por Judith Butler, ¿no? Y entonces alguien dice, ya ves, el feminismo es misándrico. No. El que ella tenga estas creencias y además sea feminista no significa que todas las feministas sean iguales. El generalizar a una colectividad o a una amplitud determinada con pocas bases o con pocos datos es enormemente preocupante y al mismo tiempo es enormemente falaz. Sabemos que no es cierto. Hombre, yo conocí a un estadounidense que era un desagradable, un prepotente y un borracho. Los estadounidenses son desagradables, prepotentes y borrachos. Pues no, no lo son. Hay muchos que lo son, hay muchos que no lo son, pero es una generalización absolutamente inaceptable y muchas veces malintencionada. Y lo viene a cuento por esto. Ayer estaba yo con el secretario general de mi agrupación aquí en Gijón, a quien ya hemos entrevistado, lo entrevisté aquí mucho antes que fuera secretario general, a Monchu, a Ramón García. Hablamos de socialdemocracia ampliamente él y yo en este canal hace ya como 3 años, antes de que fuera el secretario general. Y ayer hablábamos y me decía, mira, es que estoy tratando de hablar para apoyar a los inmigrantes latinoamericanos y tengo un conflicto. Cuando ellos hablan de socialismo, ellos piensan en Maduro, en Ortega, y en López Obrador, y en Evo, y en Correa, y entonces tienen una reticencia enorme de acercarse al Partido Socialista Obrero Español porque consideran que somos como ellos, que no somos. Vamos, que la distancia que nos separa es cósmica. Yo le dije, oye, si quieres, si puedo ayudar yo a hablar con los inmigrantes y comentarles y hablar como mexicano que soy, aunque ya he dicho que soy un inmigrante sui generis, pero bueno, tratarles de explicar que efectivamente, aunque nos llamemos todos Enrique, no todos somos Enrique VIII, y aunque nos llamemos Adolfo, pues no todos somos Adolfo Hitler. Entonces, me preocupó mucho porque es cierto, mucha gente, y lo usa de buena y de mala voluntad, te dice el socialismo es lo mismo que el comunismo, es marxismo, el socialismo es todo lo malo y brutal que ha hecho Maduro, es el Gulag, son los crímenes de la Frente Iberia, de los que algún día quiero hablar, porque son los personajes más despreciables de la historia iberia. Fue jefe de la KGB, de la NKVD en su momento, durante toda la segunda parte del gobierno de Stalin, de la dictadura de Stalin, y tratan de identificarte. Entonces tienes a Ayuso hablando de socialcomunismo, y dices tú, pero ¿de dónde sale la relación que yo como modesto socialdemócrata puedo tener con el comunismo, al que me he opuesto toda mi vida? El problema no es que lo hagan con toda la mala intención del mundo, Isabel Ayuso o Javier Milei, Bolsonaro, Trump, Elon Musk diciendo que Kamala Harris pretende implantar una dictadura comunista en Estados Unidos.
como si no hubiera más mecanismos para impedirlo, en los repartos de poder del propio país, etc. Pero me preocupa que nos enseñan a hacerlo a nosotros mismos. Con mucha facilidad nos embarcan en este tipo de falacia. Y el ejemplo reciente es este. Un joven inmigrante, digamos, de X país, por no decir uno en concreto, de África, asesina a una persona. Hay que echar a todos los inmigrantes de ese país fuera de España, porque seguramente todos son asesinos. Si este lo era y es de ese país, pues todos estos 400,000 que son de este país, seguramente son igual de asesinos que este. No. Pero es que tú haces mucho ruido cuando una persona de este país asesina a otra en España, que es una tragedia total, pero cuando un español asesina a otro, pues no haces el mismo escándalo. Cuando en realidad son muchos más los españoles que asesinan que las personas de ese país que asesinan, cuando están en España al menos. Pero no te fijas y no dices, mira, como es español, mató a su esposa, los españoles matan a sus esposas. Y por lo tanto, pues hay que controlar a todos los españoles para que no maten a sus esposas. Hombre, no, si hay una tragedia, y una tragedia recurrente en casos numerosos, pero estadísticamente poco significativos, de españoles, de asesinatos, de feminicidios o de asesinatos por violencia de género, sobre todo de parejas y de parejas no siempre jóvenes, muchas veces de gente mayor de edad, que son preocupantes y que hay que abordar y que hay que impedir, que hay que luchar para que no se produzcan, pero que no significa que todos los que se casan en España vayan a matar a su esposa. ¿Queda claro? ¿Qué tanto cualquiera de nosotros, y estoy hablando con ustedes, con los 222 personas que me hacen el favor de estar en este momento escuchándome, ¿qué tantas veces ustedes han caído en esta generalización? Tuve una colombiana trabajando en el restaurante, muy trabajadora, y llegaba poco antes de que empezara el turno y salía a veces 10, 15, 20 minutos después del turno para dejarlo todo limpio. Los colombianos son muy trabajadores, que también en positivo se da. Y si tú, pues mira tú, yo que conozco la pila de colombianos, sé que hay muchos que son muy trabajadores y sé que hay muchos que son muy vagos, cosa que es precisamente y perfectamente aplicable a los españoles, a los franceses, a los andorranos, a los bolivianos, a los mexicanos, a los estadounidenses, a los canadienses, a los nigerianos y a los sudafricanos. Y a todos los seres humanos. La generalización solo es válida cuando tienes motivos o pruebas estadísticas suficientes como para centrarla. Y lo discutíamos la semana pasada con el tema de los musulmanes. Es que el islamismo va a tomar Europa. Pues es que hay muy pocos inmigrantes musulmanes y de esos pocos inmigrantes musulmanes, muy pocos son islamistas y de esos islamistas pues son muy pocos los que van a salir a matar gente, que es horrible y que de ninguna manera se hace menos ningún delito. Pero el que un fanático islamista mate o ataque a otras personas, más en los países musulmanes que aquí, no implica que así lo hagan ni siquiera todos los que son fundamentalistas y mucho menos todos los que son musulmanes. Cuando un fanático religioso cristiano asesina a decenas y decenas de chicos del Partido Socialista en la isla de Utoya, en Suecia, porque así va a acabar con el maldito socialismo, y asesina a adolescentes en una cacería de horas absolutamente escalofriante. No puedes decir que todos los cristianos sean así. No puedes decir que todos los cristianos sean así. Y el caso de Utoya ocurrió y es absolutamente lacerante. No dejen que los hagan pensar así. Pónganse un policía de las falacias apresuradas y malintencionadas en la cabeza. Es una de las bases, yo creo, del pensamiento crítico de hoy en día. Nicolás Alvarado no lo conozco. ¿Cómo puedo hacer entender a alguien
que las redes sociales sí tienen un gran impacto en el mundo. Es que, es que no lo sé. No lo sé porque no tengo idea cómo alguien podría creer que no lo tiene. ¿Cuál es otra banda de rock progresivo favorita aparte de Rush? Está Jethro Tull, está Moody Blues, son unos grupos que me gusta muchísimo. Como a todo el mundo, me gusta King Crimson, pero solo el primer disco. Creo que después navegó muchísimo. Por supuesto, Emerson, Lake and Palmer me parece una banda absolutamente brutal. ¿Quién es esta? Gentle Giant. Gentle Giant está prácticamente olvidado. Era una banda tremendamente enorme, tremendamente fuerte. Igual que los holandeses, ahora no me acuerdo cómo se llamaban, el que cantaba con falsete. ¿Cómo? Ahora me acuerdo de todos, porque Supertramp me parece una maravilla. Y cuando ves vídeos de Supertramp en vivo con los dos teclados y el clarinete y los cambios de ritmo y las varias voces, wow, era maravilloso. Y es una desgracia que Supertramp nunca se vaya a volver a reunir. Supertramp era uno de los grandes del rock progresivo. Y hay otros muchos, ¿no? Estos son los que me acuerdo ahora. Y son los que tengo más a mano. Pero sin duda alguna hay otros muchos que me hacen relevante. Estoy tratando de acordarme de alguna otra al nivel de Gentle Giant que me gustaba. Klaatu, creo que hacían rock progresivo, el grupo canadiense que todo el mundo creía que eran los Beatles que se habían vuelto a reunir y cosas así. ¿Por qué no le gustan el ballet y la ópera? No me gusta el ballet porque es artificial, eso de ponerse en puntitas y además es dañino para las bailarinas y fue una ocurrencia absolutamente innecesaria. Me gusta la danza moderna, no el ballet moderno, me gusta la danza moderna, me gusta la danza de los musicals, por ejemplo. Hay una bailarina que hace TikToks, que no es ninguna niña, una mujer de tenemos 20 muchos o 30 y pocos años, delgada, alta como una torre, y que está haciendo números de Chicago y números de distintos musicals, y que es un placer verla bailar. Un placer verla bailar por lo bien que se lo pasa ya bailando. Y entonces he visto varios videos de ella últimamente. Entonces, la danza me gusta mucho, pero en esos terrenos. La danza moderna, también desestructurada, no me gusta. Me gusta la danza estructurada. Y la ópera no me gusta por primero que nada por la impostación de la voz, que me resulta repelente. Y porque siento que a veces para argumentos absolutamente intrascendentes se usan todos los elementos del arte, el escenario, el maquillaje, la ropa, la actuación, la música, y el argumento es... Entonces, cada vez, luego tengo amigos que cantan ópera y me obligan a oírlos. Recuerdo a alguno que, pobre, ensayaba todos los días, venía a Gijón, pero ensayaba todos los días ópera, traía sus CDs con pista musical, brillante periodista y politólogo mexicano, y entonces esperaba que llegara yo para que lo escuchara yo ensayar. Pues bueno, lo escuchaba yo, le encuentro el valor que tiene la ópera, pero no me siento escuchar una ópera completa. Áreas en concreto, sí, y cosas en las que reconoces la enorme calidad que hay detrás y la capacidad musical y el talento y todo eso. ¿Ves? Puedo reconocer que es musicalmente valioso y no me guste. Y eso me pasa mucho. ¿Por qué dices que tocaba la guitarra como Dios? Lo atrapé, no. ¿Tú nunca has oído hablar de los dioses de la mitología? Porque yo hablo de los dioses de la mitología. Tocaba la guitarra como el dios de la guitarra, es un dios mitológico de la mitología de los Winchipuri. Los Winchipuri son una tribu que ya todo el mundo ha olvidado menos yo. Y tenían al dios de la guitarra. También tenían al dios del volante, por ejemplo, ¿no? Alonso en una época conducía como Dios. Alonso todavía conduce como Dios. Pero es que te falta mitología.
238 personas me están escuchando ahora que en los momentos postreros de este accidentalísimo directo, y 207 han dicho que le gusta, 25 están por decidir y 5 han decidido que no les gusta. Existe el prejuicio de admirar al artista maldito, pobre, autodestructivo, decadente, marginado y fracasado. Algunos eran buenos, otros eran malos y se les recuerda solo por lo anecdótico. Mira, a mí eso lo dices con respecto a lo que hablábamos de The Warning, pero yo, es una de las razones por las que nunca soporté a Bukowski. Porque Bukowski me parece más pose que realidad. Más pose que realidad. Mira, alguien que nunca presumió de ser pobre y de estar en la ruina era Van Gogh. Y vamos, si no es por su hermano, el tío no comía. Pero nunca hizo todo el postureo bukowskiano, que a mí me parece triste. Si necesitas hacer eso para vender tu poesía, pues no, mejor vende chicles en la calle, es más honesto. Telemann no es un desconocido. A ver, dice Sebastián Galeano que Bach en su época no era tan reconocido como Telemann, mientras hoy en día Telemann es prácticamente un desconocido para las masas en comparación con Bach. Pero Telemann, yo no creo que sea un desconocido, ni mucho menos. Pero Bach tiene otra característica que lo hace extremadamente importante. La cantidad de cosas que escribía. Se metía una cantata a la semana. A ver. El martes empezaba a escribir la cantata. Para el miércoles la tenía que terminar para que sus hijos transcribieran las partes de todos los instrumentos. Para ensayar el sábado, para tocarla el domingo. Para descansar un rato el lunes y meterse en la cantata de la próxima semana. Eso es lo que hacía él como Kapellmeister. La cantidad de obras de Bach. Hay un intento maravilloso de una sociedad filarmónica, creo que holandesa, que es todo Bach, además tocado con instrumentos de la época, pero es que era de locos la cantidad de cosas que compuso Bach y que vas descubriendo. Y dos, cuando los jazzistas descubrieron a Bach, le dieron un impulso brutal. ¿Qué es lo que pasa? Veníamos de una época de una armonía muy tradicional, mayores y menores, una séptima por ahí metida, y de pronto se encuentran con los acordes que hacía Bach, que eran acordes de una enorme complejidad donde metía 74 notas que no venían al caso, pero las metía. Y sonaba bien. Y este es el tipo de cosas que a los jazzistas les encanta, la formalidad, más la formalidad que la emocionalidad. Y desgraciadamente así lo veo yo por lo menos en muchos casos. Es música para músicos, que emociona a músicos, pero que a mí Miles Davis me deja helado. Lo siento, me van a matar. Oscar Peterson se divertía más, me gusta oír a Oscar Peterson. Entonces, cuando Swingle Singers descubre a Bach y cuando Jacques Lussier Trio descubre a Bach y descubren que pueden hacer a Bach en jazz, le dan un impulso enorme, porque la gente que puede que se arte de Miles Davis o de las improvisaciones del propio Oscar Peterson, cuando escucha a Bach en jazz, escucha ese jazz y dice, pero eso es buenísimo. Ah, sí, pero es que esto ya lo escribió Bach hace un montón de años, de 200 o 300 años. No me acuerdo. 200. Y esto generó mucho interés de la gente por la música original de Johann Sebastian Bach. Sin embargo, mi amor por Bach es previo a todo eso, porque yo ni siquiera había oído jazz cuando era pequeñito, y en mi casa había un disco que amo hasta el día de hoy, que es el doble concierto para dos violines de Bach, interpretado por Igor, ¿cómo se llama el padre? David e Igor Oistrakh, padre e hijo, grandes violinistas. Bueno, pues llegamos hasta el final, y lo que queda, pues las veremos. Nino Franco, solo una aclaración. Las definiciones clásicas de izquierdistas y derechistas ya están muy rebasadas, están francamente caducas. No es cierto. No es cierto, y tengo varios vídeos en los que te explico por qué ese es un cuento de la derecha. Es más eficiente definir a soberanistas contra globalistas. No existen los globalistas. El globalismo es una teoría de la conspiración que sustituye
al nuevo orden mundial de los judíos, o sea, a los protocolos de los sabios de Sion, por parte de la ultraderecha internacional. Llama globalismo al nuevo orden mundial que están armando los judíos desde sus bancos. O sea, los bancos no los tienen los españoles como en España, no. Y cosas así. Y soberanistas es una forma de decir nacionalistas, y esos nacionalistas son nazis. Así que, por favor, no caigas en eso. Te puedo demostrar que los conceptos derecha e izquierda son más relevantes hoy, incluso, que en el pasado. Y con ello los dejo a ustedes, porque ya son las 10:02 y yo, como siempre, tengo cosas que hacer. No podría ser menos. Los invito a que escuchen Ahora Música. Creo que fallé la semana pasada, pero esta semana sí vamos a publicar unas cosas de Ahora Música. Los invito a que nos vean el próximo miércoles, a que vean el vídeo de ayer de James Randi, por favor, que parece que nos ha ido bastante bien con él. Estamos sobre los 19,000 visualizaciones, que no está nada mal, porque generalmente andamos sobre las 13 o 14,000, ya lo saben ustedes. Estamos en las 19,000. Y nos vemos el próximo jueves aquí. Espero que con más orden en todo lo que tengo aquí, extractores y pantallas mal puestas y mil disculpas, pero la vida es así, enormemente imperfecta. Váyanse acostumbrando y así se evitarán malos ratos. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana y entre tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.